Eh, Les decía que vamos a hacer la parte de, hoy vemos una parte A de lo que es todo este tema que es central para lo que es la proyección. Es lo más importante. Es un tema que es corto, abarca una norma y es clave para todo el tema de lo que vemos en sistemas. La clase que viene lo mismo, o sea, es la otra mitad, ¿sí? Y es la que completa todo lo de proyección. Cuando podemos hacer, como está planificado acá, este tipo de dar la clase, o sea, dar la parte teórico-práctica, porque ustedes van a hacer práctica también ahora, ahí en un papelito me la van a mostrar, y nos van a ir deteniendo cada vez que no entiendan algo, porque es corto el tema, y vamos a seguir con lo que se hace una evaluación explícitamente de este tema, o sea, es un solo tema y que ha sido dado en la clase anterior, o sea, lo vamos a ver el lunes al esquicio, o sea que va a ser sobre una clase que damos hoy. Yo les pido, porque no se pueden quedar con dudas, ¿sí? De todos modos, yo voy a terminar antes y les voy a decir para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar en lo que no entiendan. Eh, ¿Qué otra cosa era? Hoy y la clase que viene son vitales, o sea, necesito que estén porque acá evaluamos en la parte práctica y en esta parte de la exposición, vamos a evaluar también el tema de cómo lo están captando ustedes, cómo lo ven al tema este. Entonces, lo importante es que ahora muestren, y ya viéndole las caras vamos a saber, o sea, no se desconecten, y todos los que están desconectados sin cámara, yo ya les dije, no se puede estar sin cámara a esta altura, chicos, la mayoría del curso. Hoy no sé dónde salía que hablaba una maestra no, una profe de cuarto año, que toca la primera hora. Dice que ella está cansada, que ella no puede seguir así. Bueno, yo lo lamento, no hay otra para hacerlo. O sea, pongamos voluntad los dos. O sea, si no hubiera docentes que vienen a esto y no hubiéramos agregado todas estas cosas, no las hubiéramos hecho en PDF, no podríamos haberlas digitalizado y pasado, no podríamos ver nada y ustedes estarían con una materia menos. Entonces, yo les pido que ustedes también hagan el esfuercito. Víctor, ahí viendo los parciales, son 37 alumnos fijos o no, tenemos más. Hoy, por ejemplo, hay 30. ¿Y vos ya lo tenés corregido a esa parte? No, si lo estuviera corregido, se lo hubiera dado. Tengo la mitad, No, pero porque estuve evaluando todo, lo estuve pasando, acomodándolo, tengo la mitad. No, está todavía no. bien. No, porque cuando lo tengas, envíamelo, porque yo ya Sí, descargué lo del y por eso, campus. es una planilla para que hagamos los dos. Sí, ya Claro, lo eso puse yo en la ya lo tengo planilla. listo. Cuando vos Bueno, yo tengas te las paso la notas, planilla, llena la parte esa y después hacemos la del promedio. el promedio, claro, sí, sí. Pero bueno, primero tendría que llenarla vos también, pero ya te la voy a pasar. Ahora, no, quería saber cuántos tenés vos ahí que por lo menos hayan asistido Al parcial, claro, ahora te digo, son un es poco lo más de único que 30. puedo tomar como parámetro. Acá tengo Son 37 archivos. claro, porque resulta que son más los chicos que rindieron la parte, el multiple choice. Teórica. Claro, el teórico los rindieron más, ya te digo exactamente cuántos son. No importa. Bueno, después vos los agregas entonces. De hecho, te voy a pasar la planilla y voy a agregar Yo los que faltan. ya los tengo registrados los que, Bueno, pero entonces, ¿cómo hicieron? ¿Rindieron eso y después se fueron? claro, rindieron eso y después nos enviaron el trabajo práctico, no hicieron el trabajo práctico. No van a llegar. Bueno, dale. Entonces Son arrancamos con exactamente esto. 37 los que Sí, hicieron la hicieron parte las dos cosas. práctica. Y Sí. después 1, 2, 3, 4 y 5 son los que rindieron solamente la parte teórica. Bueno, hay que ver si les da. Si no, de todos modos le va a faltar una nota. Van a tener que recuperar sí o sí. Porque tendrían un rojo ahí. Claro, tienen claro, claro, sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a compartir el tema. ¿Pudieron ver lo del tema de la teórica? Que, bueno, hubieron un par de preguntas en el formulario de Google que no se pudieron puntuar bien. ¿Es qué? No, que hubieron un par de preguntas o algunos ¿Quién alumnos que... Ahí pregunta? él tuvo problema con una pregunta, Moll tuvo problema con una pregunta que fue él, digamos, el que tuvo problema. El resto no Yo sé también, profe, yo cómo también atendieron. yo También también tuve tuve problemas. problemas, Pero profe. bueno, yo voy a alargar con el teórico y luego vemos todo eso. Porque si no, nos Éramos perdemos varios, toda la clase. igual no tuvimos el mismo Bueno, problema. les hago esa propuesta. Déjenme dar el teórico y después nos quedamos con eso. Si no, no llegamos con una ni con otra cosa. Así hicimos la otra vez y perdimos toda la clase con eso.
esperemos un poquito. Que fíjense acá, yo estuve reprogramando, porque bueno, con eso de que se nos corrió, después se los voy a pasar, pero más o menos creo que ha quedado, y estamos hoy acá en 7/6, o sea, 7 de junio, lunes, tendríamos las vistas en perspectiva y el dictado del trabajo práctico 2. O sea que esto hay que hacerlo hoy. La clase que viene el otro tema de lo que es vistas, que son las vistas planas, y tenemos que tomar el esquicio de perspectiva. Qué lástima que me olvidé de una cosa y les voy a pedir ya un minuto. ¿Sabes qué, Víctor? Me olvidé de la que tengo que... Ya vengo. Profe, antes de que empiece la profe, digamos, Sí, ¿me pudo mandar las correcciones del trabajo práctico? sí, a ver, ya, igual ya Porque, ya lo porque no verificamos, me, ¿vale? porque no me llegaron todavía, por eso. A ver, ya me fijo. Profe, son las correcciones del trabajo práctico número 1, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Ah, y otra cosa. Son correcciones para los chicos que tuvieron menos de 6. Claro, igual el que quiera levantar la nota y lo solicitan, yo no tengo problema, lo verificamos, ¿no? O sea, eh, se entiende que los que tienen menos de 6 no están alcanzando, no están llegando al nivel de promoción. Bueno, ¿están viendo lo que colgué acá, lo que compartí? Sí, perfecto, Mimi. Sí, Bueno. por aquí, profe. Bueno, esta es la segunda. Vamos a ver, digamos, de lo que es la unidad 5, vamos a ver lo que son vistas. Y la dividimos en dos partes. Las vistas en perspectiva, que sería la unidad 5A, y luego está la que vamos a ver la clase que viene, que es la unidad 5B. Con eso terminamos toda la unidad, y sería vistas planas, lo que nos faltaría ver la clase que viene. Entonces hoy nos vamos a abocar a lo que es vistas en perspectiva. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué dice acá. ¿Qué es esto de vistas en general? La representación de las vistas, ¿qué es? Y dice, todo lo que sea sistemas de proyección, entre ellos el método ISOE y el ISOA, es de manera ortogonal, o sea, lo hacemos por rayos o perpendiculares a lo que hacemos en la representación nuestra, viene de una cuestión de proyecciones ortogonales, y nos dan una imagen real del objeto. Cuando yo hablo del sistema de proyección en método ISOE o ISOA, eso voy a tener una imagen que es real del objeto, pero exclusivamente bidimensional. O sea, voy a tener la forma y las dimensiones. Y son las vistas planas. Es lo que nosotros ahora guardamos y dejamos para ver la clase que viene. Y para una visión tridimensional. Sí. Por ejemplo, en vista plana, el techo de un edificio, ¿verdad? O de una casa. Ya vamos a ver. Para una visión tridimensional, o sea, estábamos hablando de una visión real, o sea, si yo tengo una vista plana es porque voy a tener la realidad como es, pero me la va a dar siempre con dos dimensiones. Y si yo quiero tener una visión ya general de todo el edificio, como si estuviera viéndolo en perspectiva, así que lo veo allá, y medio como inclinado hacia un lado, que le vea la planta de lo que dice Sebastián acá, o verle la parte de abajo de lo que es las fundaciones, o verle de un costado, o sea que ya quiero tener una vista más espacial, más tridimensional, tengo que hablar de que estoy viendo tres caras, o sea, no es que voy a ver una cara con dos dimensiones, sino que voy a ver tres o más caras, y voy a verlo de forma oblicua, que se llama perspectiva caballera, y lo voy a ver de la manera axonométrica, que puede ser isométrica, dimétrica o trimétrica. No nos vamos a asustar de todos estos nombres porque acordándonos del prefijo ya sabemos de qué se trata. Entonces, cuando la visión esta es de tres caras o más y
oblicua, yo tengo la perspectiva caballera, pero estoy hablando de perspectiva, o sea, es una vista en general del objeto. Y cuando yo veo en axonométrica, tengo una isométrica, puedo tener una dimétrica o una trimétrica. ¿De qué va a depender? De lo que vamos a ver ahora, siguiendo con el teórico. Todas estas son vistas en perspectiva. Entonces, ya sabemos una gran división. Vistas planas y vistas en perspectiva. ¿Todas de qué? De un objeto, una pieza, o una pieza mecánica, o de un objeto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia grande? Es que yo con las vistas planas tengo una visión solamente bidimensional. Bi quiere decir dos, o sea, de dos dimensiones. Entonces voy a ver el ancho y el alto, posiblemente vea eso, y lo veo por caras a esa pieza o algo, le veo las caras, que es plana. En cuanto yo digo que tengo vistas en perspectiva, es que estoy viéndolo en general al objeto, o sea, tengo una apreciación completa de cómo es. Pero no es real, ya vamos a ver por qué. Es más bien distorsionado. 2 minutos. ¿Qué pasó? Todo dibujo, aunque no nos diéramos cuenta o lo hagamos sin querer, todo dibujo tiene una perspectiva, ¿no? Dibujo no. Por ejemplo, toda la pieza. El dibujo es un dibujo que viene de algo que estamos viendo. ¿Está? El dibujo no tiene nada en sí. El dibujo es la representación, o sea, es el resultado. Si nosotros estemos representando una pieza, por ejemplo, decías vos, una máquina. El cubo, por ejemplo. El cubo, por ejemplo. Bueno, la pieza es el cubo. Eso puede ser una pieza mecánica, puede ser una pieza que esté hecha como que esté ya construida y que nosotros vamos a hacer algo allá adentro, o sea, una instalación o algo. Pero tenemos que saber que siempre vamos a ver más de una cara, o sea, vamos a ver 3 como mínimo. Lo vamos a saber cómo es en general, pero no en la realidad, porque no va a estar preciso. ¿Por qué va a ser? Ahora lo decimos. Por ahora la gran división es vistas planas y vistas en perspectiva. Las que vamos a hacer hincapié hoy, tenemos una visión tridimensional, o sea, 3 caras, pueden ser más, y tenemos una tipo oblicua y la otra axonométrica. Cuando hablamos de la oblicua, hablamos directamente de la caballera, que es el nombre con la que la conocemos. Y cuando decimos de la axonométrica, tenemos que agregarle todavía como si fuera el nombre y el apellido. ¿De qué tipo de estas 3 es? Una axonométrica isométrica, dimétrica o trimétrica. Decía que parecen difíciles, pero acostumbremos a decir axonométrica y isométrica. Es iso, quiere decir igual, ¿verdad? El prefijo este le agrega casi como si uno pusiera la palabra igual. Sería... Momento. Dimétrica o trimétrica. La dimétrica es 2, es un prefijo que indica 2. Y la tri, obviamente, indica 3. Ahora vamos a ver en base a qué o a qué se refiere. ¿Vos sabés? ¿Quién era, Sebastián? Eso, profe, quería preguntar. Con ISO vendría a ser que yo en la pieza tengo una medida, por ejemplo, en un lado A, por así decirlo, y el lado paralelo tiene exactamente la misma medida, ¿verdad? Bueno. No sería el lado paralelo. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero ISO quiere decir igual. Hay 3 cosas que van a ser igual, ¿cierto? En principio, 3, porque si tengo trimétrica es que las 3 son distintas. Porque tri acá me está diciendo 3 distintas. Dimétrica me dice que son 2 iguales y una distinta, e isométrica, que son las 3 iguales. Entonces ahora seguimos, a ver si es lo que dice Sebastián o no. Entonces vemos, por ejemplo, en la especialidad nuestra acá en electromecánica, ¿qué serían estas? Estas son vistas en perspectiva, o sea que no son vistas de una cara con las medidas de ancho y largo. Fíjense, tengo un lado, tengo otro lado, y tengo otro lado. Lados que vienen de qué? De que uno tomara esto como si fuera una arista, y yo voy a tener 4 aristas, por ejemplo, si lo trazo así, y voy a tener la cara esta. Si yo tengo esta arista acá, esta arista que estoy viendo desde acá, la defino como aristas que forman una cara, con 4 aristas, tengo toda esta cara. Por atrás voy a tener esta otra cara. Por el otro lado de allá, otra cara. Y voy a tener una cara de acá abajo y una cara de acá arriba. Si la pieza estuviera haciéndola con sus 6 caras y la asemejo a un cubo. Entonces, fíjense acá. Lo mismo esta pieza. Dice que es
como con dos aletas curvas acá, y una que sale acá, hacia la derecha, si uno la mira desde este lado. O sea, si yo me pongo así y la veo de frente, voy a ver que hacia la derecha tiene una aleta, y que acá tiene cavado, y tiene dos aletas, pero horizontales. ¿Están siguiéndome en lo que digo? Sí, profe. Bueno, estoy tratando de asemejarlo a un cubo y pensarlo como si fuera una pieza, ¿no? Una pieza mecánica. Fíjense, si a mí me entregan esta pieza, yo voy a ver, si hago una abstracción rápida, yo digo que es como una L. Una L que tiene bordes curvos, para que no terminen en aristas vivas, ¿verdad? Estas aristas, esta está como una arista viva. Y que tiene en la parte del costado, si yo me pongo acá a verla como si esta fuera del frente, mirando este círculo grande que es para que pase, parece un agujero, ¿no? Donde va a haber una rosca o algo. Bueno, yo donde tengo ese agujero me lo pongo de frente. Entonces, digo, a la izquierda de esta pieza, o sea, a mi izquierda, voy a tener un nervio que baja de la cara de arriba hasta la cara, hasta la parte inferior de la cara frontal. ¿Lo están entendiendo a eso? ¿Cómo lo describo? Sí, ¿Podría profe. repetirlo de vuelta, profe? Ahora les No. digo, por ejemplo, tomamos esto y hacemos de cuenta que lo ponemos en un cubo. Y pongámoslo, si queremos, en un cubo de vidrio, ¿sí? Que lo contiene. Entonces el vidrio nos permite verlo hacia adentro, y con un cubo de vidrio tendríamos las 6 caras, ¿verdad? Entonces yo digo, esta pieza tiene, en principio es como una L, porque es toda acabada, acá no hay nada. Pero esta L tiene la particularidad de tener bordes redondeados, algunos, y otros bordes en arista viva, o sea que forman 90 grados. Y voy a tener en la cara, si yo me sitúo a verlo como si tuviera este agujero grande de frente, yo me pongo acá y veo esto, y voy a tener en la cara que está a la izquierda, o sea, la cara del costado izquierdo, va a tener un nervio que va desde la cara superior, si esto estuviera completo, hasta la parte inferior, pero de la cara anterior, o sea, de esta frontal o anterior, la que tengo de frente. Y en la cara que queda a mi derecha, voy a tener una parte que está cavada, y voy a estar viendo el fondo nomás de la cara posterior, digamos, que tiene una perforación. Si nos ponemos a ver bien, en la cara inferior tiene dos agujeros que están casi a la misma distancia de lo que son los bordes de la pieza. ¿Se va entendiendo cómo la vamos asemejando a un cubo? ¿Sí? Fíjense, si yo pusiera, aguarden un poquito, si yo pongo este cubo, es transparente, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier Sí, pieza profe. que yo ponga acá adentro me va a permitir a mí verla, si es sobre la cara de frente que tienen allí sobre el monitor, la cara de atrás, que ustedes no la verían, la cara del costado. Para ustedes que miran de frente, esta cara sería ¿qué costado? Una cara que no puedo ver. No, ojo, estoy diciendo esta cara del frente, tienen una al costado acá y una al costado acá, ¿cierto? Y esta es la que no ven, la de atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas maneras, hagamos. Tienen una cara superior, una cara inferior, y tienen dos de costado, ¿verdad? Y tienen una anterior y una posterior, ¿verdad? Según donde yo lo quiera ver, lo puedo. Y si lo pongo así ya al cubo, lo van a ver como si estuviera ya movido, ¿verdad? Ya no lo ven en una parte así bien plano, sino que ya lo están viendo movido. Vamos a ir con el otro cubo que es un paralelogramo, pero no importa. Fíjense este. Si yo lo pongo así, pongámoslo así, ustedes están viendo la parte de atrás. A ver, veamos la parte de adelante. Así Sí, lo la portada. tienen un frente ahí, porque eso le da el frente a ustedes, ¿o no? Sí. Sí. No hay costados ahí. Ustedes están viendo solamente esto, que les dice el alto y el ancho. Nada más, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí, sí. Todos lo ven, van a estar conmigo en decir, tienen una cara lo que están viendo. Y decíamos, si nosotros a esto le damos una serie de movimientos, podemos llegar a ver distintas caras. ¿Cómo hago yo para verle todas? En principio están viendo una de frente, una de un costado, y la otra del otro costado, la de abajo,
la de arriba y quedaría la de atrás, ¿cierto? Y ahí tenemos el cubo, o un dado puede ser. Le ponemos un numerito a cada cosa de esto y tendríamos un dado. Bueno, vamos a ver qué nos dice acá. Profe, ¿vendrían a ser como cortes bidimensionales así cada cara? No, cortes no son, no se hagan lío. Son vistas. Planteemos que son vistas todas. Son vistas que en este caso son planas, o sea, es lo que tenemos que ver la clase que viene, porque no tiene nada más que una arista, 2, 3, 4 aristas, pero no tengo más información que esto y esto. Nadie sabe que está esta otra cara ni la otra, ¿cierto? Ahora, Claro. ¿qué pasa si trabajamos con las perspectivas y cómo la obtenemos? Fíjense ustedes, la norma IRAM, la 4540, ¿sí? Que esa no la vimos, se agrega ahora, es una norma nueva, dice, para una representación rápida, o sea, que podamos hacerla como un dibujo que uno lo maneja, pero porque está tirando paralelas o tira hacia un mismo punto, entonces la puede hacer rápida la representación, pero que nos da una imagen distorsionada, o sea, es aproximada a lo que es la realidad. En cualquier momento, cuando hay una de las caras que uno las tiene así, por ejemplo, la de frente, y yo la giro un poquito sobre la base, ustedes van a ver que si yo la tenía de frente, veíamos ¿cuántas aristas verticales? Vamos. Dos aristas verticales, esta y esta, ¿verdad? Ahora, Claro, si yo claro, le hago un pequeño giro que no llega a 90 grados, que sea así, ¿cuántas aristas tengo? 3. 3 aristas, ¿verdad? Bueno, y si yo a esto, teniendo las 3 aristas, quiero seguir viendo más cosas, si yo esto lo levanto, fíjense, lo levanto de su plano horizontal, ¿cuántas caras estoy viendo? Estoy viendo 3 caras. 3 caras, ¿cierto? O sea, ya no son 3 aristas, son 3 caras. Y hay 6 aristas. ¿Verdad? Claro. Sí. Bueno, eso puedo hacer para ver la parte de abajo, o si quiero ver, como decía recién Sebastián, el techo de un edificio o cómo es la pieza arriba. Directamente sobre el eje ese vertical, lo muevo un poquito hacia adelante y tengo una visión, no está muy clara, pero sí me da impresión a mí de lo que está pasando allá arriba, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, pasé de tener 2 aristas a tener 3, donde aparecieron 2 caras, tomé la decisión de subirlo un poquito y aparecieron otra cara más, son 3, y si no, apareció la de arriba que me haría la tercera cara. Como mínimo, con una perspectiva yo puedo representar esto que tengo acá en la mano. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. ¿Y qué tipo de perspectiva sería? Entonces, dice, no es real ¿por qué no es real la dimensión esta que decíamos? Porque cuando vos las tienes de frente, las tenés completas, las podés medir inclusive. Pero cuando ya las empezás a fugar, esta línea y esta y esa, es como que se deforman. No es fácil leer si esto es un cubo, porque esta línea llega justo a medir lo mismo que esta. No lo podemos decir. Por acá, como vienen dibujadas o vienen escritas, capaz que podemos decir que esta tiene más pinta que de un cubo, que de un paralelogramo, una pieza casi prismática, más bien alta, ¿sí? Que no es igual en todas sus caras. Pero si yo lo pongo así, yo no tengo información como para decir, che, esta tiene todas las caras iguales, porque estas medidas están fugadas, las líneas. Y cuando hay una línea que es inclinada, uno no tiene la certeza de lo que mide en la línea recta, ¿verdad? Esa línea inclinada es como que se distorsiona la medida. ¿De acuerdo? Profe, Sí. vendría a ser la razón por la que se nos puede complicar un poco trabajar con un cuerpo, por así decirlo, de más dimensiones en un objeto de menos, por ejemplo, en el plano, en la hoja. Nosotros... No. A ver, espera. El problema no sería la representación, entre que sea más o menos. El problema es, si yo quiero tener una definición exacta, me tengo que ir por las vistas planas. ¿Y cuál va a ser el inconveniente? Que la tengo que dibujar completa, porque yo no puedo dibujar una sola. No sé cómo se comporta la pieza en las 6 vistas.
¿de acuerdo? En las 4 que son formadas por las aristas verticales, más las 2, la de arriba y la de abajo. Entonces, esa representación está buena y es exacta cuando yo voy vista cara por cara y describo el objeto en la realidad y exacto como es. Es una descripción fiel. Esa la vamos a aprender la clase que viene. Como estamos viendo estas de perspectiva, son rápidas, son para hacer unas rayitas y con esas rayitas darle idea. Tenemos que ser claros con las proporciones y tenemos que ser claros con la representación, o sea, si tengo las líneas bien puestas, si voy a poner líneas que digan que una de las aristas está no visible, o sea, en el caso de esta, si yo se lo pongo así, a ustedes les va a generar una arista acá atrás que no la ven, y la tendríamos que estar poniendo. Vamos a seguir con esto a ver si se nos abre un poquito más la cabeza. Entonces dice, es una imagen distorsionada, o sea que es aproximada la imagen, no completa. Da una visión completa más allá de lo que dice el ISO-E y el ISO-A. ISO-E y ISO-A ya déjenlo que son vistas planas. Entonces decimos, sí, es más completo porque me da todas las vistas, las veo de un solo saque todas. Y entonces dice, las líneas fugadas no pueden medirse directamente. Líneas fugadas son líneas que yo paso por acá y las llevo a un punto, ¿verdad? Y yo no puedo tomar con la misma claridad, si estoy sobre un plano que estoy viendo de acá adelante, esta línea y esta línea las puedo tener tranquilamente. Pero ya tomar de esta línea, de esta cara que generé acá, y de esas otras, no las puedo tomar con certeza. Me tengo que ir y parar de este lado y ver esta cara. Y me tengo que parar acá arriba y ver esa cara. Siempre viéndola bidimensional, o sea, viéndola de frente. Pero acá hicimos un recurso, utilizamos un recurso que dijimos, bueno, teníamos una cara y hicimos que pareciera otra. ¿Por qué? Porque lo giramos un poquito, que no fuera 90 grados, porque si lo giramos 90 grados se va a venir a alinear justo atrás de esta. No, la dejamos con una inclinación que fuera un poco menor de 90 y alcancé a ver esta y esta. Y cuando yo pude ver esas dos, dije, está, lo voy a bajar un poquito o lo subo. Y entonces tengo el argumento para decir, bueno, está, estoy viendo esto, o si lo hubiera subido, vería la de abajo. A ver, vamos a seguir acá, a ver si... Acá había una reflexión que decía, se debe utilizar siempre la proyección que sea más simple, pero según la finalidad. O sea, dijimos que hay varias. Hay dos en principio, que es la oblicua y la axonométrica. Pero dentro de la axonométrica había 3 variables. Entonces dice, tenemos que elegir, o quién me dice a mí con cuál trabajar. Y bueno, según qué fin le demos o cuál sea el objetivo del trabajo que estamos haciendo. Y acá venimos de nuevo. Fíjense, todo esto lo está diciendo la norma, ¿no? Dice, sobre un eje vertical y un eje horizontal tengo una cara y un objeto, ¿sí? Lo veo de frente y veo que esto está con un ángulo acá y otro ángulo acá, que tienen 90, y veo que está perfectamente alineado con lo que es un eje vertical y un eje horizontal. Si el objeto sobre este eje horizontal, yo lo giro un poquito menos de 90 grados, o sea, un poquito nomás, a mí se me va a ver así. Y lo que decía recién, va a aparecer una cara allá atrás, que no la veo, pero es una arista como. Vertical. Si es vertical, si yo, estas son las 3 que veo, ¿esa qué pasa? Con estas. Estas 3 las veo perfectamente. Y estas 3 me queda, la cuarta me queda oculta, ¿verdad? Y nosotros sabemos cómo representar líneas de una arista oculta, ¿sí? Una línea que diga que es no visible. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿No sí. se acuerdan de lo que vimos en las normas, de las líneas? Sí, profe. Bueno. Profe, Y acá entonces la línea del medio estaría siendo, o sea, que corta, digamos, 2 caras entre sí, o las que tienen en común, por así decirlo, viene a ser representado con una línea que está que no está de manera... ¿Cómo no está? Mira, yo la hice así y ves, esta la veías, me dijeron que sí, esta la ven Sí, y ven esta, o sea que las 3 estas son visibles, las que no ven claro, es la que va a quedar acá atrás, ¿verdad? Entonces esta es como por ejemplo esta que ustedes no ven, la tienen atrás,
Pero yo la puedo representar tranquilamente porque la puedo representar con una línea de arista oculta. O sea, como decía la Ya entendí. Bien, hay bien. aristas visibles y aristas ocultas. Y la norma lo pone como trazos de contornos visibles o contornos ocultos, ¿verdad? ¿Los demás lo entienden a eso, que vamos haciendo una relación con lo que vimos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, esta Sí, es profe, como lo lo que veo, veríamos Mimi, terminado. perdón. Lo Sí. que veo, Mimi, es que hay muchos que no encienden las cámaras. ¿Todavía no O las sea, encendieron? o no están en clase o Y son muy bueno, pocos los que... tomar algunas capturas, Víctor, y van a quedar Bueno, ausentes. Yo se la paso directamente, ya estamos a la mitad del año, no se puede estar pidiendo lo que pedimos todos los días. Estamos a mitad de listo. año. Entonces, fíjense, esta final, acá, la que tengo al último, que es la que yo buscaba, es porque la incliné hacia adelante y no llegué a los 90, porque si yo la inclino a 90 grados se me cae sobre el plano horizontal y queda puesta de nuevo la caja como era con 3 aristas. Entonces, lo que decíamos recién es que yo puedo acá, tic, 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 delinear con unas líneas de trazo y puedo decir que esas son aristas ocultas, o porque me queda abajo o porque me queda acá atrás. Pero eso es lo que yo tengo, es una representación muy, pero muy rápida, la hacemos con un par de líneas y la tenemos ahí y ya sabemos de qué se trata. Esto era con un cubo, es un cubo macizo. El cubo que usamos, esa abstracción de decir que es un cubo de vidrio, es para ver lo que hay adentro, y adentro puede estar la pieza tranquilamente que querramos representar. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Joaquín, Carlos, Mateo, ¿sí? sí. ¿Están siguiéndome? Bueno, Sí, sí, sí. de todos modos ya vamos a hacer una de práctica. Cuando hablamos de la proyección, dice axonométrica. ¿Se acuerdan que había dos tipos? La oblicua caballera o la axonométrica. Decíamos que las tres caras estas van a ser proyección axonométrica, esta y esta, van a ser proyección axonométrica, es una proyección ortogonal y sus proyecciones son perpendiculares. Quiere decir que todo lo que hagamos sobre estas van a ser con estas características. Es una de tipo axonométrico, parte de tener proyecciones ortogonales y sus proyecciones son perpendiculares. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todas las representaciones o una imagen que queremos tener en una representación viene de la proyección de sus aristas. Entonces, la proyección de esas aristas o de esos planos que forman tres aristas, ¿cómo van a ser? Siempre van a ser ortogonales y perpendiculares. O sea, no podemos poner ninguna línea acá oblicua, aun cuando las otras aristas sean oblicuas. Por ahora decimos que se trata de estas tres características y son axonométricas, decíamos. Y acá nos va a decir por qué el tri, el di y el iso. ¿Por qué? Porque si yo me concentro en un vértice de esta pieza, por ejemplo este, y trato de hacer un dibujito sintético, tengo un eje vertical y dos ejes horizontales que se movieron y pasaron a ser uno que va para un costado y el otro para el otro. Y este quedó como el eje vertical. Todo esto es un vértice de la pieza, ¿cierto? No es más que eso. Es una de las puntitas, acá se juntan unos ángulos y concurren las aristas que forman las caras de este cuerpo que yo estoy analizando. Entonces, si yo me concentro en ese vértice o en el de abajo o en el otro, yo lo puedo sacar y decir que estos tres ángulos, ¿verdad? ¿Qué forman quiénes? Las aristas que concurren a un vértice, ¿aristas de quién? De las caras, y que concurren a un vértice del cuerpo ese o de la pieza, forman ángulos. Y esos tres ángulos, cuando son iguales, yo tengo que hablar de una isométrica. ¿Por qué? Porque iso me dice a mí que son iguales. Entonces es una axonométrica isométrica y no voy a tener ninguna duda. Y entonces, para que esos ángulos sean iguales, yo sé que la sumatoria de esos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 360. 160. Claro, entonces yo voy a tener, si tienen que ser iguales, no me queda otra que tener tres ángulos de 120. Entonces lo puedo medir y quedarme tranquilo, ¿verdad? Que no estoy diciendo ninguna cosa errónea, estoy diciendo la verdad. Profe, Cuando yo digo, en los tres es igual. ¿cómo? En los tres tiene que dar la sumatoria de 360 grados.
tanto en la ISO No como en la tendríamos el trilla. círculo, ahí no se podría formar una circunferencia si no tuviéramos 360. Justamente, Bien, perfecto. ¿sí? El ángulo que forman en un vértice, tres aristas que concurren a un vértice allí, tendría que ser de 120 cada uno para formarme los 360. No puedo tener más ni menos, ¿verdad? Y si los quiero igual y son tres, no hay otra. Entonces vayan haciendo toda la extracción esta que vamos haciendo para llegar a los puntos que nos tocan y que nos van a hacer recordar de qué estamos hablando. La dimétrica, que es una axonométrica también, pero es dimétrica, es porque dos ángulos son iguales y el otro es distinto. Entonces, yo tendría que tener dos, por ejemplo, acá de 105 y uno de 150. O podría tener este más chico y decir, bueno, está, tengo dos de 150 y uno chiquitito que me tendría que dar de ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que sumar? También 360. Claro, ¿cuánto tendría que medir? Si tengo dos de 150, ¿cuánto tengo? 60. 60. 60 en ese que me está faltando, ¿verdad? Pero siempre voy a tener dos iguales y uno distinto. ¿Sí? En este caso tenemos dos de 105, los sumos son 210. A los 360 me quedan 100. Lo sumo y tengo 210. Y para llegar a los 360 me queda uno de 150. ¿De acuerdo? Tengo 105 más 105, ¿cuánto tengo? 210. Claro. ¿Y de cuánto sería este ángulo que me está quedando el que es distinto? 150. Claro. O sea, tengo dos que son iguales y uno distinto. Ahí están los grados que tienen. Los puedo sacar si tengo la medida de los que son iguales. Y el distinto me va a quedar de lo que falte para completar los 360. ¿De acuerdo? Y la trimétrica, seguimos haciendo todo comparación de los ángulos, y dice que los tres son distintos. Entonces, entre los tres tengo que sumar 360 y veo cuánto tienen esos ángulos. ¿Esto qué me va a dar a mí? Los vértices de la pieza, ¿verdad? Entonces, es lo que me va a decir en qué posición está la pieza, más o menos. En qué cara está más visible, en qué cara está más chiquitita y se ve menos, qué cara está más expuesta, ¿verdad? Porque son ángulos. Yo me concentré en un vértice, de uno de los vértices de la pieza, y analicé los tres ejes que concurren allí y que están formando ángulo con ese vértice. ¿Estamos? Y los tres ejes lo asemejé a lo que era una arista. Entonces, tranquilamente puedo hacer ese razonamiento. Y seguimos. Nos faltaba la otra, la que estaba solita, la que decía que era oblicua, y se llama caballera. Discusiones, ¿por qué diablo se llama caballera? En realidad, yo lo escuché solamente, lo más coherente que escuché era de un ingeniero que estaba en la cátedra con nosotros, que ahora se jubiló grande. Él decía que venía porque esto lo usaban mucho los militares. Cuando la crearon le pusieron ese nombre. Y, Profe, hablando de eso, ¿no había otra perspectiva oblicua también? Creo que, esto porque lo vi en el secundario, ¿no? sí. Supuestamente una perspectiva militar. Bueno, esa militar y la caballera. Esa Es la misma. Esa, la caballera o militar. Hay más perspectivas que se hacen con unos métodos que son un poquito más complejos. Esta dijimos que es una representación rápida, o sea, yo la puedo hacer a ojo, trabajando Profe, con ¿el la... Power este está en el campus? Va a estar, sí. Sí, o si no lo han puesto, va a estar ahora. Ya sabe, Víctor, esto. Bueno, escúchenme. Esta dice que la caballera es la representación más rápida y común. ¿Por qué es común? ¿Cómo dibujamos una casita cuando estamos en el primario? Hacemos el frente, tum, tum, le tiramos para atrás 3 líneas, por ahí no las hacemos muy paralelas, pero la idea es que sean paralelas, y la mayoría de nosotros, seguramente que hasta el jardín, primer grado, segundo grado, hacemos la casita así. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le falta? El techo, y después acá le hacemos unas ventanitas, y acá la puerta con otra ventana. Bueno, esta es una de las más rápidas, porque acá no tienen que estar analizando los ángulos. Solo van a tener que darse cuenta de que las líneas tienen que ser paralelas a una dirección dada. Y es una proyección oblicua. Y sí, porque yo la tengo sobre un eje horizontal, veo esta cara la veo en real magnitud. La veo como es la única cara que estoy viendo, que no hay ni una línea que se fugue, nada. Entonces
no tengo ninguna duda de todo lo que está inscrito en esta cara, va a ser siempre como lo original, lo que es exacto. Porque yo acá puedo medir, puedo dar referencia de algunas dimensiones. Cuando ya a esto lo levanto un poquito de lo que es el eje horizontal, ¿sí? O sea, lo estoy rebatiendo, lo estoy llevando a un ángulo, que acá es de 45, yo acá tengo que me empiezan a salir la línea esta de la cara asentada al horizontal, la voy a tener con una pequeña fuga, o sea, va buscando un punto allá al fondo de fuga, y todas las demás tienen por obligación que ser paralelas, para que se cumpla de que es oblicua, caballera. Y entonces digo, tengo una cara exactamente como es en la realidad, pero oblicua en la dirección donde voy a estar trabajando, que sería la del costado derecho, ustedes la ven de frente, van a tener el costado derecho, y voy a llevar paralelas a la línea que originé cuando hice el primer movimiento. Y entonces dice, sobre un plano de proyección paralelo a una de sus caras, que es la frontal. ¿Qué va a pasar? Es una proyección oblicua y paralela en una dirección dada. Y ¿Profe? voy a tener 2 minutos, así si no nos vamos a estar cortando todo. Dejen que diga la idea y después hacemos las consultas. La idea de lo que es esta parte. Y entonces tenemos que generamos una cara acá, que es la frontal, acá lo dice, y que genera una serie de perpendiculares o proyecciones perpendiculares que son oblicuas porque están movidas en uno de sus lados, pero que mantiene esta cara en un plano cualquiera que sea paralelo a esta cara, lo genera y es la misma. Y dice, las proyectantes, o sea, todas las líneas que yo vaya a proyectar, forman con el plano de proyección un ángulo distinto de 90. O sea, cuando yo saque de estas caras, que son oblicuas, voy a tener una dirección que es distinta a tenerlo a 90. Si no, lo tendría acá, y si no lo muevo, no voy a ver más de una cara. En cambio, acá estoy teniendo una idea de cómo son las 6 caras, si en este caso fueran todo macizo el cubo, y si tuviera algún recorte o algo, lo tendría que ver. Pero bueno, yo acá puedo definir más o menos cuánto tiene. Lo que no puedo dar con exactitud, y más van a ver ustedes cuando lo dibujen ahora, si yo digo, esta línea mide lo mismo que esta, y porque lo saqué lo hice con una escuadra. Saqué esto, lo proyecté, y de acá la hice poner a 45, le tiré otra, y pude sacar este largo. Pero a la vista, a simple vista, todas estas líneas parecen más largas que esta, ¿verdad? Uno cuando la dibuja, si la quiere poner exacta, se le va a dar mucho más larga, y es allí donde deforma. Y de acuerdo al ángulo que yo subo, acá tengo 45, puedo tener 30, puedo tener 60, esa línea se va deformando más y la visión también. Entonces, estamos con que estamos hablando de una oblicua caballera en el caso en que tengo líneas, ¿sí?, oblicuas, paralelas, con respecto a una dirección dada. Y esta cara, hay una cara que se mantiene, sobre todo la de frente del objeto, se mantiene inalterable, es la misma y es exacta. ¿Estamos de acuerdo con lo que eso es una caballera? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿quién preguntaba? ¿Sebastián? Yo iba a preguntar, sí, pero la regla de que los ángulos tienen que ser una sumatoria de 360 no aplica en esta, ¿no? Porque es oblicuo. Porque es oblicua, claro. Y acá tengo ángulos de 90, fíjense. Esta cara pertenece a una cara, justamente estas aristas que forman ángulos de 90. Pero las que las voy a fugar, en la dirección que yo las fugue, ya directamente no. Son distintos de 90. Mientras que estos sí tienen ángulos de 90. En la isométrica, en la axonométrica isométrica, en la axonométrica dimétrica o en la axonométrica trimétrica, no puedo tener ángulos, ¿verdad? De eso. Si yo analizo cara por cara, sí tendré de 90. Pero analizando las que concurren a un vértice, no había ninguna de 90. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. En la medida en que aparece una cara con ángulo de 90, yo directamente no dudo y digo, esa es ¿cómo? Caballera. Oblicuo caballera, ¿sí? Esa es una proyección oblicuo caballera, igual que la otra es axonométrica, bueno, esta es oblicuo caballera.
el nombre y el apellido. ¿De acuerdo? Así las tenemos que hablar mal. Y no es asométrica ni anométrica, es axonométrica. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Pero los 3 nombres más difíciles los sacamos por los prefijos, tampoco nos cuesta retenerlos, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más. Y acaba de decir la norma, o sea, la 4540 que veníamos viendo, y vamos a poner todo ese análisis que hicimos antes técnicamente, lo vamos a hacer adaptable a lo que es la letra de la norma. Y decimos las vistas en perspectiva, la norma 4540, es la perspectiva, dice en la caballera, la cara que contiene las aristas B y C. Busquemos las aristas B y C. Si yo las pongo así, en el mismo orden de que están acá, dice, serán las de mayor importancia. Claro, en esta cara la veo sin ninguna fuga, sin ninguna cuestión que esté falsamente, ni que sea una visión incompleta o compleja o distorsionada. No, esta es la que está exacta. Y dice, es la cara que contiene las aristas B y C. Esa es la que está como de mayor importancia y tengo todo ahí. Tendría que ajustarme a fijar cuál es la cara de frente, porque dice que esa tendría que ser la frontal, y sí, la lectura es que es la de frente a mí, y bueno, entonces esa cara, yo tengo todo exacto, y es la que me está dando más relevancia, o sea, donde tengo que ponerlo de más importancia. Entonces, si hacíamos la casita, por ejemplo, de lo que hacíamos cuando éramos chicos, bueno, acá iría la puerta de entrada y la ventana, porque es la idea, uno tiene una casita por donde entra y hay una ventana donde se asoma y mira. Entonces, acá yo tendría que buscar qué quiero describir de la pieza y usar como que esta cara es la más importante. Entonces sé que coincide con la frontal porque yo veo todo sin distorsión, ¿sí? Como si fuera realidad, porque es la que tiene mayor importancia. ¿Y para qué dice que es adecuada esta? Porque se acuerdan que decía que cada una de estas representaciones, estas perspectivas, se hacen, pero con un fin. Y bueno, dice, es la adecuada para ser empleada en representaciones rápidas, la casita. Yo cuando quiero hacer un grafiquito de cómo es la cosa, fíjense ustedes cuando le van y le van a buscar alguna, el que le guste la bici, o el que le guste, qué sé yo, la batería, o le van a... Mira, la piecita es así. Y vos haces rápido un croquisito, y para que tenga una idea de cómo es de largo, cómo es afuera, vos le haces esa fuguita, y la haces sin pensar. O la haces como es esta, perdón, la isométrica, que está acá abajo, y le hacemos así el eje concurrente, y como si esto midiera lo mismo, lo hubiéramos hecho con escuadra y todo, lo más parecido a la realidad, y dice, en la perspectiva isométrica, las 3 caras que contienen a las aristas, vamos a sacar esto, a las aristas, A, la que se va para el costado derecho, B, la que se va para el costado izquierdo, y C, que es la del eje, la que decía Sebastián que era común. Sí, es una arista que va a ser igual para esta cara, igual para esta cara. Bueno, es la C. Bueno, la que tiene esas 3 caras, dice, las aristas B y C son paralelas a los ángulos indicados, serán de similar importancia, o sea, las caras que tienen esto. Y dice, a los ángulos indicados serán de similar importancia, resultando iguales las 3 elipses. Si yo acá quisiera inscribir, o sea, que vaya tocando los bordes, pero que sea por dentro, o sea, lo que tengo que hacer es primero la cara, y después inscribo, o sea, la pongo adentro a la circunferencia, que cuando yo hago una circunferencia en una cara plana, no tengo problema, veo la circunferencia. Pero si yo esa cara la fugo, y le doy a un costado y al otro, acá se armó una figura que ustedes saben trazarla. Tienen 2 métodos para trazarla. Y lo rindieron. No, ¿lo van a rendir? No, ya lo rindieron, está bien. Ah, la mayoría, mira, no sé si la mitad del curso la supo hacer. ¿Cómo se llama esta figura que fue un cubo con una circunferencia? Acá fueron el cubo, lo dimos vuelta y lo fuimos deformando, y apareció que en las caras que tienen fuga, o sea, que van para un costado y para el otro, no me quedó una circunferencia. ¿Cómo lo veo? Una elipse. Una elipse. Claro, ustedes saben. Puede ser por el Con el método rombo, de los 4 el rombo de centos. confinamiento. Claro, y el cubo de confinamiento sería este que tiene las aristas acá, pero al fugarlo se me transformó en eso, en una elipse. Quiere decir que se acható en los polos, estos del eje medio, que es el más cortito, y en el eje mayor es como que se estiró
y se vuelven a unir, ¿sí? Pero es como que se Profe. achata el círculo, queda así y se va a los costados. Diga. ¿Y ese podría hacer con el método de los 4 centros o con el método Ya del... vamos a ver, espérate. Yo creo que esto lo dijimos cuando vimos, para hacerlo a mano, más que nada, vimos otras características que tenía la elipse acá y que se podría trazar perfectamente conociendo los lados. Ya lo vamos a ver. Por ahora no traigas eso porque quiero que distingan bien estos dos temas que estamos dando y dentro de los 3 casos. Después vamos a ver cómo vamos a inscribir una elipse acá. Cómo la trazamos. Total, ya lo sabemos. Dice, las 3 caras que contienen a las aristas A, B y C, que son paralelas, dice las caras, ¿no? Dice, están similares, tienen similar importancia como sus ángulos. Dice, es adecuada para ser empleada en una perspectiva simple. O sea, la otra era una representación rápida y esta para una perspectiva simple, sí. Sí. Cuando yo le mando a alguien a decirle, che, cómprame esto, mira, vas a ver, es así, y acá tiene una muesquita y allá. Es más o menos lo hago sin querer a esto de los 3 ejes. Y entonces dice, los ejes perpendiculares a las aristas A, B y C miden 1. O sea, 1 miden los que están perpendiculares a las aristas. O sea que yo tengo la arista B, el eje perpendicular sería el B. El eje perpendicular a la C, ¿cuál es? Este. La línea del medio que comparten Claro, las dos claro, caras, pero la digamos. que queda perpendicular, no la paralela, o sea, la que llega, por Claro. ejemplo, a la... ¡pum! Entonces, o el eje menor o el eje mayor de la elipse. Y entonces dice, en los casos eso, ese eje mide 1. Y acá les va a dar la característica de la deformación que hay. Yo Profe, digo, ¿a qué se refiere con 1? espérense, damos la idea y después lo vemos. Yo digo, si eso vale 1, la arista en sí, la arista A, B y C, dice que es el 0,82 de ese 1. O sea, el eje perpendicular a la arista A vale 1. Y esta vale 0,82. Entonces, medio difícil que si no tengo la medida yo me vaya a dar cuenta, pero la deformación es esa. Y el eje menor de la elipse, o sea, me está quedando a mí otro eje, y me está diciendo que vale mucho menos, 0,58. Pero esto no es para que ustedes se lo traguen ahora y nadie les va a ir a preguntar cuánto es. Es para que tengan idea de las deformaciones. Con que sepamos que acá, cuál es la que vale 1 y cuál es la deformación, o si las otras van a ser menores, bueno, ya estamos. No van a ser iguales a 1. ¿Estamos con eso? Eso en el caso de la isométrica les está dando. ¿Sí? Y seguimos. Hemos visto una sola de las axonométricas, ¿verdad? Vamos a ver las otras. Entonces dice, en la dimétrica usual. Ojo, acá como que hay parientes, porque parece que la dimétrica, que era la hija de la axonométrica, tuvo familia y se partió en 2 también, porque podemos encontrar la usual y la vertical. Es para que hagan un cuadrito ustedes, como cuadro de la familia, hagan un mapa conceptual, un arbolito con ramas. Bueno, justamente de la dimétrica sale una usual y una vertical. Solito los nombres ya lo dicen. Dice, en la dimétrica usual, la cara de mayor importancia contiene a las aristas A y B y a la elipse 3. Me voy y me busco la 3, y esta es la elipse 3, y bueno, ¿qué pasó? Acá tengo la arista A, acá tengo la arista B, ¿sí? La A y la B, y la elipse 3. Es adecuada para representar los cuerpos o piezas que tienen una cara que se la ve sobre todo, así, aun cuando tiene 2 ángulos iguales y uno solo distinto, ese de la distinta va a ser el que va a tener más descripción, va a ser la que va a ser más importante, o sea, como que la voy a leer más rápido. Y puedo hacer algunos detalles ahí que me interesen. Pero fíjense, es como si fuera que si yo quiero dibujar una pieza que es más bien bajita, porque fíjense que acá no puedo hacer mucho detalle, es más bien bajita y medio parecido en sus costados, y tiene alguna cosa acá arriba, bueno, uso esta. Lo que decía Sebastián cuando decía, quiero ver cómo es el edificio, o qué forma tiene la confitería que está arriba de ese edificio, o le tengo que hacer la instalación allá arriba, mira, de todo eso, de aire y de electricidad, toda la energía y el aire acondicionado. Y bueno, Que me encanta el tema ese. Bueno, ¿cuántas cosas voy a meter en esa terraza? Mira la forma que tiene. Y bueno, ahí podés hacer una cosa rápida para darle a entender a alguien que está trabajando con vos, que ahí se van a romper el alma porque ahí es donde van a tener lo más importante ustedes. ¿Se dan cuenta?
si tuviera que pensar en la azotea esa que va a tener un helipuerto, ¿sí? Entonces, bueno, todo va a ser con redes y todo completo, hasta el último piso de eso, porque ahí nos toca el trabajo de hacer el helipuerto. ¿De acuerdo? Normalmente se hacen las terrazas de los edificios altos o edificios de interés. Y bueno, esta nos sirve para decir rápidamente, juntar a tu equipo y decirle, miren, esto es, y ahora vamos a ver en detalle todos los planos, pero en principio esto es lo que vamos a hacer, o esta es la obra en sí. Es en el caso de la dimétrica usual. Cuando encontramos una dimétrica vertical es cuando al revés esa cara pierde importancia y es como que se hacen más importantes estas dos caras. Acá tengo una chanchadita, también chatita, no puedo hacer nada. En cambio en esta puedo indicar algo. Y estas sabíamos que eran iguales porque partía de los ángulos que eran iguales y este distinto. ¿Se acuerdan? De la dimétrica, dos iguales y uno distinto. En este caso puede ser para darle relevancia a ese distinto o para que pierda relevancia y lo tenga las dos caras de los costados. Y esto dice que es más útil en piezas que son más bien alargadas. O sea, cuando tengo más información en lo que son como las patas, digamos, ¿sí? O las caras estas que van a los costados. Y entonces dice, la dimétrica vertical es esa. Y nos vamos a acordar porque vertical es más alto, es lo que me da más información. Dice, las dos caras que son más importantes contienen a las aristas, ahí faltaría que son importantes. AC y la elipse 2. Busco la elipse 2 y voy a tener acá la elipse 2 y tengo que poner que tiene justamente en un punto cuánto tendrían los otros ejes, el medio y todo, pero yo sé que dentro de estas caras voy a tener la información que necesito. Y dice, dichas aristas serán paralelas a los ángulos indicados. Obviamente, si yo hablaba de un ángulo que era acá, de 100, creo que 105 y 105, esta cara va a ser paralela al ángulo ese, porque el ángulo era el que originaban las aristas o ejes que concurrían a un vértice. Dice, estas aristas serán paralelas a los ángulos indicados. ¿Para qué sirve? Para representar cuerpos o piezas que tienen una forma alargada. ¿Van conmigo hasta acá? Sí, ¿No? profe. Bueno, y dice, Sí, profe. nos tocaría ahora la trimétrica, que ya no tiene más divisiones, y esta era porque los tres ángulos que formaban cuando veníamos a analizar un vértice, que sería este, eran distintos. Este ángulo es distinto a este y a este. Y entonces las caras son de importancia diferente, claro, tiene tres ángulos diferentes, no puedo decir que esta sea más importante que esta. Aparentemente, fíjense acá, la que tiene la elipse 1 es la que es más, la que me muestra más cosas. Esta me mostraría más o más, y la de este está más que perdido porque está muy achatadita, o sea, muy, muy baja, y todo lo que haga ahí va a perder este detalle. O sea Entonces, que tengo un orden de prioridad, digamos, que va de más a menos, digamos, dependiendo la cara. y de lo que uno quiera señalar con más intensidad o darle más importancia. ¿Ah? Somos claros en decir que ninguna de esas es exacta, ninguna de las caras, porque todas van a estar fugaces. Si yo acá tengo que hacer un agujero circular, va a ser una elipse, o sea, me va a quedar este tipo de figura, y si tiene más indicaciones acá, o tuviera que hacer, si fuera un edificio, y tuviera que poner una puerta, seguramente que el largo de la puerta, ¿no? No me va a dar, va a aparecer los 90, o el metro, va a quedar no a la mitad de lo que es los 2 metros de alto, me va a quedar como en la fuga, va a quedar distinta la medida, pero no puedo medir ni hacer nada cuando tengo este tipo de piezas o figuras. Nunca puedo tomar medidas, ni acotar medidas, ni ir a buscar un escalímetro e intentar medirlo cuando están fugadas, porque sabemos que son erróneos, que no es exacto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo estoy sabiendo que acá voy a tener la principal, bueno, entonces voy a poner la cara principal acá y que esta tiene más definición. Esta tiene un poco menos y esta menos que menos, porque todo lo que haga acá una puerta va a quedar achatadita, como acostada. Lo mismo si hiciera dos ventanitas o si hiciera unos calados para poner algo, o poner, qué sé yo, el tanque de agua. Bueno, estoy mejor poniéndolo allá en la otra, que se ve mejor la parte del techo. ¿Se acuerdan donde decíamos de hacer el equipo de fríos y hacíamos todo lo que era el acondicionamiento de un edificio? En una confitería que está en el último piso. Bueno, está, o el helipuerto, todo lo que haga lo tengo que buscar para qué va a ser la representación. Entonces yo ahí elijo cuál me sirve más. Entonces,
esta que es adecuada, que dice para obtener una mayor superficie de cada vista, es como que sí, que tuviera más visión de las vistas, pero hay una que se destaca más, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos aprendido por qué se llaman axonométrica o oblicua caballera, ¿verdad? Hemos aprendido que dentro de la axonométrica hay 3 tipos, ¿sí? Según sea la suma de los ángulos que concurren a un vértice, que los asemejamos a los ejes. Hemos aprendido... ¿Profe? Momento, ya termino la idea y ustedes ahí. Y hemos aprendido que dentro de lo que es la dimétrica, que tenía 2 lados, o sea, 2 ángulos iguales y uno distinto, también podría tener la dimétrica usual, o sea, la que es más general, la que uso más, y una dimétrica vertical, que me dicen que esa sería importante hacerla, o es la que más se recomienda, en caso de que tenga una pieza que sea alargada, que sea más bien prisma alto, ¿verdad? Un poquito más. Y acá viene lo que es la norma en sí. Fíjense que acá nosotros, para que ustedes no tengan dudas, hemos sacado, pero cortar y pegar nada más, de la norma y se lo hemos hecho más amplio. El que va a buscar la norma, la va a leer, la 4501, es la que estábamos hablando, que dice, establece la 01, acá no está la 4540. O sea, cuando está hablando de esta, dice, establecer la representación de vistas en perspectiva para dar al cuerpo o pieza, que uno normalmente lo va a representar según el método ISO-E o ISO-A, que están en la 4501, ¿sí? En la otra, en la que habla de vistas planas, una representación completa, que es complementaria, no es lo que dice la norma 4540. Esta es un poquito más, la 01, que permite una mejor visualización general, debiéndose emplear la proyección más simple, compatible con la finalidad perseguida. ¿Qué va a pasar? Nosotros de ahora en más vamos a dedicarnos a dibujar piezas mecánicas. Nosotros se las vamos a dar en perspectiva. No sé en qué perspectiva se la vamos a dar. Para que ustedes tengan la mejor visión, le vamos a elegir para cada pieza por qué diablo le vamos a hacer una perspectiva en axonométrica o una en caballera. Pero le vamos a dar una para que ustedes tengan la idea general de la pieza. Y ahí sí le vamos a poner medidas que ustedes cuando hagan, ya sepan después de la otra clase, manejarse con esta norma, o sea, si va a ser ISO-E o ISO-A, una representación de cada una de las vistas. Acá lo que le vamos a dar siempre va a ser más chiquitito, una perspectiva donde dice cómo es la pieza en general. Y ustedes van a tener que buscarla y representarla pieza por pieza, o sea, perdón, cara por cara, como dice esta norma, ¿verdad? Entonces va a ser complementaria porque les vamos a dar toda la información, pero a ustedes les va a dar una idea general si van a dibujar 3 vistas, 2 vistas. Ah, mira, la anterior y la frontal son exactamente iguales. En la definición de vistas nos va a decir que no valen las vistas repetidas, al contrario, hay que sacarlas, no hay que confundir. Mira, el costado izquierdo con el lateral derecho son iguales, la de arriba es igual que la de abajo. Bueno, ya vamos a ver en qué cambia. Si no es muy importante lo que me informa, bueno, a lo mejor con 3 vistas la tengo definida, o con 2. Entonces yo ahí es cuando sé tomar decisiones, sé cuánto papel voy a necesitar, sé si la tengo que hacer a la pieza esa, cuánto material voy a necesitar, entonces cuánto voy a necesitar para representar las 3 caras. O sea, acá lo único que estamos dando, una complementaria a esta. O sea, la 4540 me da una visión complementaria a la 4501, que es la que debe estar sí o sí. Porque esa es la de las vistas planas, es la exacta. Y es la que vamos a ver la clase que viene. Entonces, si yo leo, dice que el objeto es ampliar un poquito más la información que te dan cuando haces las vistas planas. Y para mejor visualización, porque es general, porque voy a ver todo junto, en cambio acá voy a ver cara por cara. Y dice que la usamos al tipo de proyección, la vamos a elegir según sea simple, pero que sea según el fin que vamos a darle a esa representación, ¿verdad? Hasta ahí estamos desglosando ahora lo que dice la norma 4540, en toda esa estructuración que trae una norma, que tenía el título, si era actualizada, tenía el tema de lo que era el número,
tenía una serie de, lo primero era el objetivo o objeto, que es uno solo, de allí vienen las consideraciones generales, después dice cuáles son las distintas partes. Bueno, en la que dice objeto, ¿para qué está hecha esta? Para eso, exclusivamente para acompañar la otra, la que es exacta. Y sigue la norma, dice, cuando da las definiciones, la proyección oblicua-caballera, proyección oblicua y paralela a una dirección dada sobre un plano de proyección paralelo a una de las caras del cubo de referencia. Digamos, el cubo de referencia es la información, es la pieza. Cuando yo lo voy a representar gracias a una serie de proyecciones que yo las voy a hacer pasar casi como las proyecciones que salen visuales, digamos, que salen de los ojos. O sea, todo el mecanismo ese que hace el cerebro, cuando le llega la información de que viene porque para eso está el nervio óptico, que nos informa eso, y lo que nosotros terminamos haciendo es una imagen en la cabeza nuestra, y encima la vamos a representar con toda la técnica que está creada para esto, decimos, esta imagen es resultado de proyecciones. ¿Qué proyecciones? Y bueno, yo puse mi ojo como observador, me puse en un costado de esto, y mandé desde mi ojo información de proyecciones, toda por esta arista, por esta arista, por esa, si las tengo a la vista. Si no, si tengo dos caras nomás, voy a pasar solamente por estos puntos. Pero si yo tengo varias aristas más, es como que yo disparo el ojo y va con proyecciones. Esas proyecciones en un momento llegan a ser paralelas. ¿Por qué? Porque mi ojo tiende a irse hasta donde tiene la visión completa. Y entonces para tener esa visión completa es como que van rayos de visión, los que pasan por las aristas los podemos trabajar directamente, pasarlos a un plano con lo que decía este hombrecito Moore. Después lo vemos en la clase que viene. Pero entonces cuando la proyección es oblicua y paralela a una dirección dada, dice, sobre un plano de proyección, o sea, la imagen que obtuve, la obtuve de un plano donde fui proyectando y donde todos los rayos de la visión mía, ¡pum!, fueron impactando, ¿verdad? Entonces yo tengo esta cara y la tengo paralela a un plano acá. Y ese plano es el que me va dando el resultado a mí, que resulta una imagen. ¿Cómo la hice? Y por todas las proyecciones que han ido paralelas a ese plano, ¿no? Y dice, perpendiculares a ese plano. Dice, un plano que sí, que está paralelo a una de las caras, o sea, de las 6 caras tengo que generar un plano paralelo, ¿a cuáles? A las del cubo de referencia. Y si no hacen falta las 6, haré 3. Total, ya está la información que yo necesito. Pero en el caso de la oblicua-caballera, es una proyección oblicua y paralela en una dirección dada, ¿no? Y sobre un plano de proyección paralelo a una de las caras del cubo de referencia. ¿Cuál va a ser la cara del cubo de referencia que yo voy a poner con más detalle? La que tenga más importancia va a ser la que tenga los detalles y que lo haga más complejo. Y entonces esa la voy a tomar justamente para cosa que me va a servir a mí ver bien las piezas y decidir cuál va a ser la cara. Por lo menos la frontal, la principal. Y seguimos. Dice, voy a tener proyección axonométrica. Sí, es otro tipo, que sería una proyección ortogonal del cuerpo o pieza sobre un plano de proyección oblicua, ahora el plano, con respecto a las caras del cuerpo. El que se pone oblicuo ahora es el plano, ¿verdad? El plano donde yo voy a tratar de dibujar y después lo abro y lo desarrollo. Dice, definido por los ángulos que forman entre ellos las proyecciones sobre este plano de las 3 aristas concurrentes indicadas por líneas tipo A, o sea, las visibles, ¿se acuerdan? Las aristas que son contornos visibles, o sea, las que yo veo, de un cubo de referencia. La proyección podrá ser isométrica, trimétrica o dimétrica, siempre que sus ángulos sean, en el caso de la iso, todos iguales, todos diferentes en el caso de la tri, o solamente 2 de ellos sean iguales, con lo que decíamos con la figura 1, que es la que teníamos dibujada allá. ¿Se entiende eso? Explica lo mismo que dijimos nosotros, pero usa primero la igual, después la desigual y después la dimétrica, ¿sí? Es como que lleva la primera, que es más fácil, la no tiene todo igual. La que no tiene todos iguales, son todos desiguales, la de la trimétrica, y la dimétrica, que hay 2 y 1. ¿De acuerdo?
está definiendo cada una. Y dice la figura 1. ¿Qué decía la figura 1? Bueno, acá yo tengo todos estos ángulos. Fíjense, hay un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo gamma. Si fueran iguales, tendrían el mismo nombre. O sea que acá, ¿cómo están siendo los tres? Distintos. Distintos. Acá tendría como, una axonométrica como. Trimétrica. Simétrica. Claro, me está dando importancia de esta y de esta, ¿sí? Y relativa la importancia, pero decíamos, bueno, ojo, si tuviéramos que hacer otro tipo de piezas, pero esta que no cambia tanto, tienen un agujero acá en el centro, bueno, puedo usar esta tranquilamente. ¿Qué voy a tener que hacer? Concentrarme en el vértice que yo elija y veo cómo son los ejes que concurren a ese vértice. Los extraigo, es como que hago eso mentalmente, y digo, no, si estos ángulos son tres distintos, está, directamente es trimétrica, no tengo dudas. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la axonométrica trimétrica, si quisiéramos, por ejemplo, dentro de una pieza, darle la misma prioridad a tres de sus caras, por así decirlo, ¿no? Y hay que ver la pieza. Si la pieza tiene esa característica, que ninguna de las caras es relevante o es importante, es decir, mira, esta tiene un montón de detalles más. Ahora, si en una de estas caras tuviera un cilindro que sale, un borde que se mete adentro y que de la cara del costado derecho, yo tengo acá un zócalo que se mete y no ocupa todo de allí, es como que cala y a la mitad se mete más todavía, o está más profundo y va escalando así. Bueno, no, me tendría que concentrar en esta cara, porque en esta no lo tiene. Ahora, si es la pieza está toda con detalles y todo, uso esta. Distintos, directamente uso esta. Si no, me concentro en la que tiene detalles más importantes. ¿Cuántas son? Depende de la pieza. Ya vamos a hacer un ejercicio. Víctor. ¿Víctor? Sí, Mimi. ¿Vos tenés ahí unas perspectivas para que ellos, así vistas en perspectiva, para que le digamos y que ellos me pongan ahí cuál es, qué tipo de perspectiva ellos creen que es? A ver. Fíjate vos, yo voy a seguir con esto, para terminar Bueno, la norma. Si no, no vamos a llegar. ¿Qué hora es? Y 24. 6:25. Bueno, para que quede hasta las 7, media hora te tendría que quedar, te voy a dar 20 para el trabajo 2, ¿ah? Total son las 3 piezas que están en la guía. Dice, condiciones generales. La perspectiva caballera común, dice, la cara que contiene las aristas B y C, o sea, estás llevando a los términos de la norma todo lo que nosotros vimos para entenderlo técnicamente al principio. Pero esto es como está escrita la norma, por eso sacamos y copiamos. Fíjense. Dice, tengo una figura 2, que la figura 2 acá, ¿qué particularidad tiene? ¿Es una axonométrica? Primero. Lo es. No. Oblicua. Es oblicua, porque yo si analizo acá, tengo 90 grados. Analizo acá, 90 grados y completo esta cara, ¿verdad? Si quisiera buscar el eje acá. En esta es como que se juntaban en un punto, en el vértice, y antes le hicieron un chanfle, entonces lo unieron ahí. Pero yo le puedo asemejar a un cubo y tengo exactamente una cara que no está alterada. Y sí tengo las otras dos caras y aparecen estas líneas que, oh casualidad, están todas fugadas en la misma inclinación. Entonces, no debo tener dudas en decir que no, esto es una oblicuo caballera. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sea el cubo completo o sea esta que hemos ido calando del cubo. Dice la isométrica, las 3 caras que contienen a las aristas. Viene la misma explicación y seguramente que va a haber un gráfico y los ejes. Fíjense, acá están puestas de tal manera que si se toman el trabajo y los miden, estos ejes van a ser concurrentes formando ángulos iguales de 120 grados. Y acá, Este sería isométrica, ¿no? isométrica. El problema, bueno, que está dicho en la anterior, pero lo describe en la anterior. No, esta no es, en la anterior dije. Ahí está, la isométrica, el punto 4.2, dice en la figura 3.3a, no sé si han seguido esas cosas o se han cambiado, pero está bien, en la 3.3a es isométrica. ¿Por qué? Porque tengo ángulos iguales formados por las aristas que concurren a un vértice o los ejes que yo puedo asemejar a este vértice, ¿verdad?
Entonces, como que estamos repasando lo que dijimos al principio, pero ya con los términos de la norma. Y dice, la perspectiva trimétrica, las caras son de importancia diferente, la mayor contiene tal y tal y tal, qué tipo de perspectiva es la que tienen, y acá tengo una de 120 grados, 135 y 105. ¿Tengo alguna duda en decir que es cómo? Trimétrica. Tiene los tres Trimétrica, ángulos no distintos. debería tener dudas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Seguimos, para que podamos ver lo otro. La dimétrica usual, o sea, esta de que se repartía, fíjense, la usual es la que nos daba más importancia en esta cara. Es justamente la que tiene el ángulo menor, pero bueno, es la que tengo más importancia. ¿Por qué? Porque yo acá no puedo hacer nada de detalle, porque va a quedar muy deformado, está muy aplastadito. ¿Sí? Sí, Y sí. seguimos. La perspectiva dimétrica vertical decía que era para una pieza más bien alargada, ¿verdad? De los lados largos. Y entonces acá tengo los dos lados verticales de estos, como que tienen menos menos achatados, están más desarrollados, y esta es la que está más achatada, entonces acá se quedaría todo medio deformado, y estas dos se verían con un poquito más de fidelidad. Es la Sería como paralelepípedo. O sea, ¿Cómo? sería que, o Claro, sea, esta pieza para. Ah, bien. claro, es como si fuera un paralelepípedo, un prisma, digamos, del que estamos viendo dos. Es como la caja que yo ponía de ejemplo. Es más larga en el alto que en el desarrollo de las caras. Entonces, para representar esta, que tiene más bien un cuerpo que es más bien alargadito y no tan a lo ancho, bueno, yo podría usar directamente, digo, me voy a buscar y hago la dimétrica, ¿cuál de ellas? No la que uso siempre, sino cuál. La usual, va, la vertical. Claro, la que uso siempre sería la usual, es la otra, la vertical. Así tenés que ir sacando todo, y así los van a estudiar ustedes. Acá hay, para que sepan, una representación de una perspectiva isométrica, pero donde hay traslado de lo que son los planos de la cara esta, yo lo tengo a una distancia, la cara del costado la tengo a una distancia tal, y cuando he subido a la mitad resulta que me tengo que ir hasta el otro punto, que es un plano que se arma en otra distancia a partir del eje. O sea, teniendo los puntos estos referenciados, yo puedo tranquilamente trazar por coordenadas esta representación, y parto de considerar un eje, que será el eje Z, que es este que tengo vertical, que está acá, y tengo el eje X, digamos el de la abscisa, el de lo que es de las líneas de la abscisa, y el eje Y o de las ordenadas, pero le agregué el eje de la Z. Y entonces, si yo quiero hacer una representación rápida de esto, yo voy a trabajar con unas caritas que están puestas en planos paralelos a alguna de estas caras, y que me están dando las dimensiones, porque me dan un punto allá, me dan las coordenadas sobre el Y, sobre el Z y sobre el X. Entonces yo puedo ir trazándolo. Y esta es práctica para cuando uno traza tuberías, o por ejemplo, donde van puestas las mangueras de lo que va a ser el caño de lo que es el gas. Y en el caso de ustedes pueden ser las mangueras esas naranjas donde van todos los cables que van a formar los circuitos y van a ser de la energía para un local o para Los una caños casa. corrugados. La corrugada que va por el techo o irá por la pared, ¿verdad? Esa va por techo. La que va por pared directamente la sacan allí, se canaletea y se saca. Pero lo que es por el techo, por la losa, yo no veo, y sin embargo hay todo un enjambre ahí de pasos que hace y que justamente para la energía eléctrica tienen que ir más ordenaditos, para que no se haga tanto una red compleja, y yo puedo tener las bocas, sacar para las llaves, y entonces voy dando los puntos donde eso cambia de dirección, o sea, donde el ángulo toma otro rumbo, sería. Y me lo va dando a mí cómo se comporta en cada plano, pero en vez de dibujar todo el plano, voy dibujando esto, y corresponderá a algún codo, ¿sí? Alguna curva, alguna como se llame la pieza en ese tipo de instalación. Y sí tiene que venir así representado, porque la norma lo dice, que tiene que tener sobre las caras laterales, estas dos,
ir con líneas verticales y dispuestas todas uniformemente. Mientras que la cara, esta superior, o sea, todo lo que tenga que ver con el eje X, y el eje Y, donde yo tenga las abscisas y las ordenadas, todos esos puntos de contacto, yo tengo que indicar en un grafiquito como este, una perspectiva así, isométrica, con líneas inclinadas a 45 grados y que van a ir uniformemente repartidas. ¿De acuerdo? Eso dice la norma, por eso está extractado acá. No la usamos mucho, pero estoy segura que pila de gente que hace la parte de instalaciones, tanto de gas como las de agua, las sanitarias, tanto sean de cloaca como de provisión de agua, de alimentación, también lo usan a esto y rápido. Y entonces dice, la representación en el sistema de coordenadas, dice, se representan trazos de líneas, por ejemplo, curvas de tubería, en proyección isométrica, es necesario que se caractericen los planos principales por un rayado. Los planos de la vista lateral, y acá tengo la vista lateral, tiene las coordenadas Y y Z, me tienen que ir dando, y sí, porque yo tengo esta vista lateral, entonces me estarán dando sobre esta, cuánto se va alejando, y sobre esta, cuánto se va alejando. Y entonces yo puedo trazar sobre esa cara lateral todo lo que es la tubería. Una vista delantera, dice, coordenadas X y Z. Las coordenadas X, que son estas, perdón, estas, y la Z. Y dice, en la vista superior, o sea, esta de acá arriba, yo voy a tener coordenadas X e Y, ¿sí? Tengo las Y y las X. Entonces ahí te dice cómo se tienen que trazar. Perdón, no era 45 a 30 grados, decía. Yo dije 45. Dice, los planos de la vista lateral, coordenadas, tenemos que poner la escuadra, ahí te va a salir, que yo me equivoqué. Los planos de la vista lateral, coordenadas Y y Z, son estos, ¿sí? Ese y el otro. Y los planos de la vista superior, coordenadas, estos que van inclinados, X e Y, se trazan a 30. Estos. Menos 30, o sea que de este eje yo tomo acá un ángulo de 30. Pongo acá como si fuera el horizontal y pongo la escuadra de 30. Y de ahí la hago todo uniformemente, con rayitas de ese trazado y de esa inclinación. ¿Qué más dice? Ah, bueno, si yo les pongo esto ahí y les digo, acá hay ustedes tienen que hacer ahora, cuando ya sepan la clase que viene, la representación de cada una de estas vistas. Y me dice, ¿cómo? Analícenla. Díganme cuál es la vista para ustedes más importante, la que le da más información. La de arriba, por así decirlo, me sale de manera informal, ¿no? Sería la Sí. cara, Para ver la la de cara arriba, pero si vos dibujás la de arriba, vas a ver un círculo que va a pertenecer a ese cilindro que está saliendo. Y después vas a ver una base que tiene la forma esta rectangular. ¿Eso te va a dar información precisa de esta pieza? Yo te digo, mira, Sebastián o Carlos Mateo o los que están allí, cómprenme el material para hacer esto, compremos Tergopol. Y van a ir a gastar toda esta pieza de Tergopol, van a comprar un bloque, o conviene comprar 2 tapas, 2 caritas de este espesor. Claro, lo que da es la cara. No compramos material de cohetes, ¿verdad? Compramos las planchitas que tengan este ancho, porque las unís y es una L en principio esta pieza. ¿No es una L acostada? Sí. Sí, Bueno, y ojo, no se van a olvidar el cilindro que tiene arriba, ¿eh? Bueno, compren arriba, si lo vamos a hacer macizo, otro bloque que tenga más o menos 15 o 20 por 10, porque ahí va a ser el lado, justamente el círculo va a tener 10 de diámetro, ¿sí? Lo vamos a dibujar como una elipse, pero esto con una pieza a mí me sale. Y entonces, ¿qué haces? Compras 2 planchas que tengan este ancho, 6,5, porque la vamos a perforar en una del costado, en el ala esta más flaquita, digamos, en el ala más corta, el ala más larga la vamos a dejar como está, pero le vamos a tomar el centro a este cilindro. Si yo te digo a vos, Sebastián, anda a comprarme esto, y vos decís, bueno, está, me fijo en esta sola parte, vos me vas a comprar todo acá, un ladrillón de Tergopol, que no lo necesito 2 planchitas nomás. Entonces, acá está la picardía de ustedes, la van a adquirir a esa destreza cuando veamos las vistas planas. Pero acá podemos hacer esa abstracción, decir, che, ¿cuál es la más importante de esta? Y ahora, como está haciendo esta vista,
quiero que me digan qué tipo de perspectiva es. ¿Es oblicuo caballera? No, isométrica. No, porque ninguna de las caras está a 90 grados, ¿cierto? Ninguna está inalterable. Es axonométrica. Ahora, ¿quién me dice rápido qué tipo de axonométrica es? Fíjense lo que decíamos, tiene detalle en todas las caritas. Sería O sea que, trimétrica. ¿por qué? Isométrica. Isométrica tendría que ser, porque quiero darle la misma importancia a las tres caras, ¿verdad? Y si tengo dudas, las medimos. Que saco los ejes bien, con ejes paralelos, y lo mido. ¿De acuerdo? Si tienen dudas. No es alargada la pieza, o sea que dimétrica no va a ser. No es una pieza que se destaque por tener estas caras más detalladas. Vos dijiste la de arriba. Bueno, pero acá tengo un agujero que está centrado o está desplazado. No, tiene 25, está a los 12. Y tendría que estar a los 12,5 para que esté centrado, ¿no? Si tiene 25, bueno, no, está a los 12. Bueno, tengo que tener esta cara y tiene 5 y tiene 25 acá. Bueno, esto es como un cuadrado, si yo lo veo de frente. Y después tengo que ver esto, porque lo voy a ver cuando mire esta cara. Y lo voy a ver de acá, diciendo a lo mejor, che, mira, la cara para mí la principal es esta, este costado. Entonces, cuando te pongas de frente a esa, vas a tener el lateral derecho, el lateral izquierdo, y vas a tener la de arriba y la de abajo. Y en la de arriba, sí, va a ir el cilindro, pero te dio toda esta información, que acá es toda hueca, no tiene nada. ¿De acuerdo? Es donde forma la plancheta o la L esa. ¿Estamos de acuerdo cómo se analiza en principio? Ahora lo tienen que hacer más rápido el análisis, porque esto es verla y detectar cuál es. Acuérdense que vamos a tomar un examen que va a ser más de picardía y de rapidez. Entonces tienen que ir mechando ese cuadrito que les decía para que les entre en la cabeza y sepan rápido qué es. Tengo que dejarle a Víctor porque no va a tener tiempo de explicarle el trabajo 2. Este tipo de cosas, Víctor, ¿tenés otra? Tengo, sí, pero ya te tendré que compartir, Mimi. Bueno, no, te doy a vos el code. Yo paro de compartir, te doy el code a vos y vos te la podés mostrar allí. Sí, tengo. Bueno, toma, ahí está. Yo te doy acá, te doy el code host, ahí está. Y sí, y ya está, ¿no? Ahí dice, Víctor Nieto, tenés el code. Dale, vos compartí ahora. Mostrarles otra perspectiva. Ahí vamos. Le vamos a pedir que digan qué tipo de perspectiva es. Y así se las van a armar ustedes, ¿eh? Si tienen que armarse una cajita, buscarla, pero la van a desmenuzar, tienen toda la semana para estudiar. ¿Estás viendo ahí mi pantalla? Ahora está, pero bueno, esta no sé. Bueno, dale. ¿Qué tipo de perspectiva es esta pieza? A ver. Fíjense, ¿es oblicuo caballera? Sí, lo dice ahí mismo. ¿Es oblicuo caballera? Ah, en perspectiva, claro. Me dice que Bueno, no te vayas a los títulos. ¿Ves que se van a las cosas menos importantes? Yo pregunto, ¿acá hay alguna cara plana en su real magnitud? No. Bueno, entonces dice, ¿será axonométrica? ¿De qué tipo? No me piden eso ahora, no me interesa. Entonces voy a ver qué me están pidiendo. Representar la siguiente pieza en perspectiva oblicua caballera. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo la voy a hacer? Concentrándome en una de las caras de esta, ¿verdad? Porque no es oblicua caballera. Podría Y ser, entonces, profe, la cara lateral Izquierda. izquierda, ¿verdad? Porque la de atrás, Sí. acá del costado, no nos va a servir. La de la derecha nos va a dar estos cortes como muy alejados y no voy a saber de qué se trata. En cambio, acá me está mostrando en la lateral izquierda, dijimos, ¿sí? ¿Cuál dijiste? Esta cara, sí, la lateral izquierda. Si ustedes la completan, puede ser o el triedro que tiene los tres, el diedro que tiene los dos lados, o sea, la puedo meter en un cubo de vidrio y hacerla que allí aparezca, la completo y digo, ¿qué cara es más importante? Ah, bueno, no, esa tiene que ir sobre un plano horizontal, ¿y qué más? No pueden aparecer líneas de fuga paralelas a todos lados, solamente
a una dirección. Y entonces la hago que fugue a un solo lado. La puedo sacar perfectamente. ¿Y qué tengo que tener cuidado? Que si voy a tomar cuadradito, digo 2 cuadraditos van a ser 10, acá va a tener, ¿cuántos cuadraditos? De 2 voy a tener 10, entonces voy a tener 6. Acá voy a tener 60 y voy a tener que tener 12. Acá el doble, ¿verdad? Porque voy haciéndole el doble. Y entonces yo puedo ir armándolo. Acá tengo 20. Si 2 cuadraditos van a ser 10, 4 van a ser 20. Entonces esa proporción, la única forma de tenerla clara para dibujar la cara de adelante, ahí está. Fíjense acá, ahí, ¿qué les está dando? Los 3 ejes, ¿sí? Y no está haciendo como esta. Como si yo sigo con estos 3 ejes, ubicándolos acá con respecto a esta cara, yo puedo trabajar con lo que es un oblicuo paralelo. Si no, no. Oblicuo caballera. Si no, voy a tener que seguir. Y puedo decir de esta isométrica, salvo que me pregunten qué isométrica es. Y bueno, voy a sacar esto, esto y esto, y lo voy a estudiar acá como ejes. ¿De acuerdo? Esta Acá que tenemos otro ¿qué? ejemplo, arquitecta. ¿De qué? ¿Esta Para qué que sería vean para cómo ustedes? Sí, a ver qué esta tipo de también la podemos perspectiva es. transformar en caballera, digamos. Claro, Esta ¿por es qué? la Porque, perspectiva que la arquitecta recién hablaba, ¿no? claro, pero pone la otra, Que Víctor. tenemos una vista en su verdadera magnitud. Bueno, esa es otra. Esta es otra. ¿Esta qué perspectiva es? Oblicua, Perspectiva caballero. caballera. Claro, acá no tengo dudas porque estoy viendo esta cara, ángulos de 90 grados, ¿sí? Y Dando estoy más viendo que esto, importancia a la del frente. claro, entonces si yo veo esta y veo justamente que hay fuga de líneas todas hacia allá, no duden, es oblicuo caballera, ¿sí? Por más que todo no esté en el primer plano, acá hay un rebaje que está en el plano desplazándose, acá dice la medida de cuánto, ¿sí? Bueno, yo me desplazo tanto y me genera un segundo plano. Esto, según lo que tenga en esta cara, y trayéndolo, relacionándola con esta, voy a saber si viene al primer plano o no, pero es oblicuo, todo lo que me da acá de información es un cilindro, pero que está acostado, descansando sobre unas patas que terminan así tipo en un arco, ¿de acuerdo? Entonces analizan la pieza y ven, ¿habrá 3 ejes acá? Sí, hay 3 ejes, pero la mayoría de la cara está toda desarrollada acá en 90 grados, o sea, como una cara plana. Oblicuo caballera, no tengo más drama. La otra que pusiste antes, Víctor, esta otra. ¿Esta? ¿O esta? Sí, esta, no, la anterior. La que pusiste antes. La del cilindro arriba de una mesita, parece. Esa. ¿Esta? Esa. Fíjense, es como una mesita, una cosita bajita y un cilindro. Un tanque de agua sobre una losita acá. ¿Sí? Y esto a su vez va en una azotea. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es esta perspectiva? Está dando importancia a los 3 lados, según lo que... ¿Cómo te parece que a los 3? Me Y parece hay 3 que Yo ángulos diría que iguales. a la cara de arriba le estoy dando más importancia. parece que Claro, es dime- como si analizáramos y dijéramos, che, esta no es la dimétrica usual, Claro, eso. porque la vertical sería cuando estas patas son coherentes y son más altas. Bueno, ustedes tienen dudas, saquen estos ángulos paralelos y los estudien y me dicen, no, se equivocó, es tal, pero ¿es oblicua? Caballera, no es, No, no. seguro. Es axonométrica y dentro de las 3, ¿qué vamos a decir? Sí. Saco los La ángulos. dimétrica usual. Y bueno, hago primero la lectura de esto, saco el eje y lo veo. Y bueno, si me equivoqué, ¿es isométrica o es dimétrica? Profe, Y si es dimétrica, ¿cuál de las dos? ¿ya tiene las Dígame. notas del parcial práctico? No, mira lo que me salen. ¿Quién me pregunta? ¿No estuviste antes? Les dije que no termine. ¿Quién es el que me preguntó? Terminamos este tema ahora, ya. ¿Qué hora es? Que quedan 10 minutos para el trabajo práctico 2, que es el que tienen que hacer volando. Son 3 piezas. Víctor se las explica. Yo le doy el host a Víctor. Víctor sos vos el que está acá, ¿no? Sí, estoy yo. Dale. Bueno, sácalo a eso y ya nos hablamos nosotros después. Yo me voy ahora para preparar la otra clase. Bueno, dale, Mimi, Y dale. vos le explicás, ¿tenés 10 minutos? Sí, ahí en 10 minutitos Bueno, lo vemos. entonces yo, ponete con esto sácalo, y ponete con el trabajo práctico. Sí, quédate ¿Tenés la de la tranquila, guía? quédate tranquila. Bueno, no, por si no la tenés, digo. Igual la guía de trabajos prácticos ya la tienen cargada ustedes ahí Sí, sí, tendrían que haberla en el visto, a ver campus qué virtual. corresponde.
El trabajo práctico tiene que ser coherente con lo que estudiaron para el parcial, o sea, toda la parte de geometría. O sea, tienen que utilizar todo lo que es empalme, lo que son bisectrices, todo eso. O sea, son 3 piezas que usamos. Vos quedaste con el host y yo me voy, entonces te va a dejar el host a vos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, hasta Profe, luego, ¿quién está hasta el grabando? lunes. Hasta luego. Hasta el lunes. Nos vemos, Mimi. Sí, hasta luego. Después nos hablamos, Víctor. Bueno, perfecto. Me quiero ir, pero no me pasó. Límite. Acá está. Ahí está. A vos te da el host y yo. A ver si no se nos traba nada. Bueno, chicos, van a leer estas consignas, cada uno después detenidamente en su casa. Analizamos bien todo lo que nos está solicitando acá, pero básicamente es lo que ya vimos, digamos, ¿no? Son estas, sobre todo en el teórico anterior, cuando hablábamos de empalmes. Entonces, bueno, vamos a dibujar estas 3 piezas. Estas 3 piezas que tenemos acá, esta llave, esta pieza acá y esta planchuela que tenemos acá. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, sí. fíjense que esta pieza, ustedes cuando comiencen a dibujar, esto van a dibujar una por hoja, ¿no? Fíjense que con qué figura, digamos, podemos comenzar a dibujar esto. ¿A partir de qué figura? Estrella. ¿Cómo? Una estrella. Con una estrella. Es un círculo. Un pentágono. Claro, un círculo. Pero podemos Un hacerlo- pentágono, exactamente, con un pentágono. Un Yo creo que pentágono, si profe. nosotros tomamos un pentágono, a partir del pentágono, comenzamos a dibujar y buscamos estos centros en la intersección de cada lado, ya podemos obtener esta circunferencia, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, sí. Y a partir de ahí comenzamos con la construcción de estos empalmes. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Sí, profe. Esto que tenemos acá, ¿cómo lo dibujaríamos? Esta llave que tenemos ahí con una cierta inclinación. ¿Con banda abierta o no? ¿Cuál es la complicación que tenemos acá en esta pieza? ¿Cuál es el empalme que ustedes dicen, bueno, acá tenemos que tener ser Está cuidadosos? bajando Es la en tuerca. esto. ¿Eh? No, la tuerca no, porque la tuerca se resuelve a partir del círculo, de la circunferencia esa que tiene un radio, y ahí comenzamos a armar, digamos, lo que Profe, sería cada figura el tiene que polígono de ser la tuerca. en una hoja distinta, ¿no? ¿Cómo? Cada figura en una hoja distinta, la llave como también el... Claro, sí. Eso que lo que está al lado es como un eje con correas, pues. Sí, esto es como si fuera un tensor de una correa. Bueno, yo les sugiero, chicos, que a estas piezas primero hagamos una práctica, hagamos un bosquejo en un papel ahí al costado. Comenzamos a estudiar bien cómo pueden llegar a ser, cómo puede ser la construcción de este empalme, por ejemplo, de la llave. Este empalme, ¿se acuerda que lo vimos? Entre 2 curvas. Profe, Sí. en el círculo yo podría hacer, bueno, primero el círculo en sí y trabajar también con un hexágono, ¿puede ser? O sea, un polígono básicamente, o menos, Sí, ¿no? sí, un polígono. Y de Acá ahí, de la ¿me tuerca. estás hablando de la tuerca? Sí, Sí, hay varias formas, digamos, para la construcción de esto. No hay un solo método. Yo creo que a partir, digamos, de todo lo que ya se les dio a ustedes con respecto a lo que fue el teórico anterior de empalme, esto se puede resolver por muchas, considerando todo, digamos, los elementos que ya les dimos, ¿no? de hecho había una No forma hay una para sola hacer, fórmula para dibujar esto. profe. Sí, De hecho, creo que había una forma en general para cualquier tipo de n polígonos, digamos, sin importar la cantidad de, o sea, n polígonos me refiero 7, 8, 9.
lo que sea. La cantidad de lados que vos quieras puedes resolver. Sí, Claro. sí, sí, sí. Y esto, fíjense que ustedes acá prácticamente los empalmes, ¿cuáles son? ¿Qué empalme es el más complicado acá? El que En está esta por polea. arriba. El que está por arriba, porque es un empalme como que toca y tiene como una ligera curva. Y sigue y ¿Esta? después. No, La no, la S. que está. Esa. ¿Y Porque se si la vemos acuerdan cuando bien. vimos esto? ¿Qué empalmábamos acá? Una curva con una recta. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, eso ahí, después, si ustedes tienen alguna duda, vamos a ver los teóricos y cómo lo podemos resolver. Eh, Profe, eso no se puede hacer como un empalme de banda abierta de dos curvas, dos circunferencias. ¿A dónde me estás diciendo? ¿En este? En el de arriba, en el de abajo y en el de arriba. Obviamente serían dos circunferencias con radios distintos, las grandes, pero Claro, sí, también podríamos probar de hacer un... Sí, sí, porque acá es como que encontramos la tangente, ¿no es cierto? De esta circunferencia mayor. Bueno, acá ya no, acá ya es como que tenemos que... yo creo que acá esto lo podemos resolver, estos empalmes, a través del empalme de dos curvas, porque tenemos los datos acá. Fíjense en los radios que nosotros vamos teniendo como datos. ¿Se entiende? Tenemos este radio, que es un radio, el radio 50, este que tiene acá, aparentemente es el eje de esta circunferencia, de estas líneas que nosotros venimos acá. ¿Se entiende? Esto sería el eje de esta perforación que tiene acá al medio. ¿Lo están entendiendo, chicos? sí, profe, sí. Sí, Sí, profe. sí, se Bueno, entiende. entonces yo sugiero que así vamos prestando atención, veamos todos los datos que tenemos y a partir de eso comenzamos la construcción y el dibujo de esto. Si tienen alguna duda, a mí me gustaría que la semana que viene le pedimos a la arquitecta, aunque sea 20 minutos o 30 minutos antes que comencemos la clase, así me muestran esto. Profe, ¿para qué fecha sería esto? Y todavía no pusimos una fecha de entrega del trabajo práctico 2, pero sí me gustaría ir viendo, ya que la clase que viene ustedes compartan la pantalla, así Digamos, vamos avance. corrigiendo sobre lo que ya tienen hecho, aunque sea en el bosquejo, pero me dice, Profe, mire, profe, solamente, yo ya lo tengo solamente son resuelto así de esta esos tres forma. objetos nomás. Y con que lo veamos ya nos vamos a dar cuenta si está proporcionado, si no está proporcionado, si entra en la hoja, porque muchas veces ustedes comienzan a dibujar y después se van de escala o eligieron una escala de ampliación que es muy grande y ya se desdibuja, digamos, ¿no? Profe, Sí, podemos mandarle así para revisiones, por ejemplo, vamos a suponer que yo lo hago ahora, ¿no? Y mañana a la sí, mañana se lo puedo pasar, yo se lo puedo enviar para que lo vea y eso. sí, pero me gustaría que más vale que las correcciones las hagamos en forma grupal, digamos, para que todos presten atención y estemos atentos, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no es Claro, que las cierto? construcciones sean en la clase, ¿no? Claro, que las correcciones sean en la clase y lo que van a ser correcciones para todos, digamos, ¿no? O sea, así que bueno, yo les sugiero que traten de ir dibujando esto para la clase que viene y yo les voy a compartir pantalla y vamos mostrando y vamos sobre lo que tienen producido, vamos haciendo las correcciones para todos. ¿Estamos, Profe, chicos? solo Porque son esos tres lógicamente, dibujos nomás. fíjense cómo está esto dibujado, ¿no? Esto tiene, acá hay líneas auxiliares que no van a ser pero la figura, digamos, de lo que es esta planchuela perforada con este dentado que tiene acá, es como que todo eso lo tienen que tener en cuenta. No solamente es dibujarlo y bosquejarlo y que quede así, no, sino que tiene que quedar ya con el espesor que corresponde, con el tipo de línea que corresponde. Entonces, a partir de ahí, ya hacemos una corrección y lo dejamos listo para, así le sirve para todos, ¿eh? Profe, la presentación es en hoja lisa. En hoja lisa, sí, sí. Fíjense, acá lean todas estas consignas. En hoja 4, en formato de hoja lisa, tamaño A4, formato... Lo mismo que venimos haciendo para el trabajo práctico 1,
perdón, 1B sería con el mismo formato, hacemos el rótulo y comenzamos a dibujar uno por hoja. ¿Estamos, chicos? Bien centrado y todo Bien. eso, ¿no, profe? Claro, tiene que estar bien diagramado esto. Ustedes fíjense que esto, diagramar esta llave, porque tiene una inclinación, bueno, van a tener que hacer como una previa, digamos, de decir, bueno, ¿cuánto mide esto? Esto dice que es variable, acá está medida desde acá hasta acá. Pero ¿cuánto sería variable? 1 centímetro, 2 centímetros, 10, 15. Bueno, entonces, si esto es variable, veamos con esta inclinación dónde queda ya centrada en la hoja. ¿Eh? ¿Se animan? Así vamos a la próxima clase avanzando sobre esto. Sí, profe. Pero esas medidas Bueno. que nos dan ahí, que son 43, R, 32, o sea, eso sería, por ejemplo, 3,2 centímetros. O sea, eso ya vos buscas la escala, ¿no? Vos vas a tomar una escala determinada que tiene que tener un radio de 4,5. Pero esta escala puede ser, no sé, escala 1 en 50, 1 en 20, 1 en 100. Si la hago 1 en 10, seguramente se va a ir de la hoja. ¿Y podemos dibujarlo acostado en la hoja, horizontal o Como está vertical? acá, como se ve acá. Como se ve esta figura acá, como se ve esta figura acá y como se ve esta acá. Yo esta no la puedo hacer horizontal o vertical a esta llave. Si lo que se está mostrando acá en la imagen es algo que está inclinado, que tiene una determinada inclinación, ¿de cuánto es esta inclinación? 30 grados, creo. De 30 grados. Entonces, si esta información yo tengo, me dice que es de 30 grados, yo no la puedo dibujar a 90 grados. ¿Se entiende, chicos? Tal cual Sí, como bro. está acá. Ustedes eligen la escala, buscan la escala que sea la más conveniente y a partir de ahí comienzan a dibujarlo. Uno por hoja. ¿Alguna duda? Hasta que no lo dibujen, no se van a enfrentar con las dudas, ¿no? O sea, es simple. Ustedes van a comenzar a dibujar esto y a partir de que comienzan a dibujar, seguramente ahí van a surgir las dudas. Yo les recomiendo que anoten esas dudas y la clase que viene las podemos resolver. ¿Estamos? Profe. Perfecto, Bueno, profe. nos estamos viendo la clase que viene, ¿eh? Profe, una consulta. Avancen sobre esto. ¿Cómo, perdón? Una consulta. ¿Cuál ¿Cómo tu sería la nombre? fecha de Watson? Sí, Pedro. Decime, ¿Cuál Pedro. sería la fecha de presentación del trabajo, de este trabajo? Disculpe. De este trabajo todavía no tenemos fecha. El arquitecto todavía no lo hemos determinado porque todavía falta una serie de teóricos más. Pero calculo que 10 días más, 20 días más ya vamos a estar. No sé qué fecha tiene. Fíjate, bueno, lo que pasa es que justamente se nos atrasó el tema en la planificación, habría que modificarlo, pero en la planificación está la fecha de entrega del trabajo práctico 2. Claro, claro, perfecto. Pero bueno, Okay, estemos bien. atentos a qué nos dice el arquitecta, pero mientras tanto vamos avanzando en resolverlo ya el trabajo práctico. ¿Se entiende? Bien. Bien, Vamos muchas gracias. avanzando, vamos dibujando. En total, dibujamos 1, 2 piezas. Si las podemos dibujar a las 3, mejor, las tenemos en agenda. Si el arquitecto dice, bueno, de acá a 10 días lo entregamos, listo, ya lo tenemos listo. Ya por lo menos con algunas correcciones previas. Que eso es lo que a mí me interesaría que lo veamos. O sea que la clase que viene, ya sí o sí tenemos que tener algo planteado como para comenzar a trabajar. Yo tengo una duda sobre el trabajo práctico número 1 sobre el recuperatorio. ¿Qué se cuando hay que entregarlo? También vamos a definir la fecha, quédate tranquila, ya la vamos a definir. Ah, bien, porque yo lo hice, pero me puse un 2 porque realmente yo no sé los dibujos porque no vengo de escuela técnica, entonces lo intenté mejorar ahora. Está bien, pero no, eso, a ver, tengamos en cuenta que tenemos todo el año, ¿no? Este es el primero y yo los veo como muy preocupados por ahí si no obtienen la nota. Hay gente que por ahí tiene un 5 y no está lejos, digamos, de alcanzar la nota de promoción. Tranquilo, vamos despacio.
Yo entiendo que esta es la primera vez que ustedes se enfrentan a dibujar, porque quizás no lo tuvieron en el secundario. Los técnicos sí, pero los que no vienen de colegios técnicos por ahí están como preocupados que no llegan. Van a tener posibilidad de corrección, van a tener posibilidades de recuperar. Lo importante es que vamos avanzando sobre las observaciones que yo ya le hice en el trabajo. Y si alguien tiene duda, me dice y lo vemos, abrimos su trabajo y las repasamos juntos a las observaciones. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Para la próxima clase, Sí, yo le puedo profe. pedir a la arquitecta, si quieren, 1 hora, como para que sea prudente, o media hora, y repasamos eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Alejandro, ahí yo estuve viendo tu nota, tus calificaciones, vos tenés buenas notas. Fíjense que ustedes aprobaron la mayoría aprobó en Múltiple Choice con buenas calificaciones. Bueno, lógicamente falta que veamos lo otro. O sea, sin contar contando el error de Google que me pasó Veo a que mí. tuviste un solo error. Yo no sé si habrá sido algún error, digamos, del sistema que justo te salió mal o porque vos tildaste mal. No lo puedo determinar a eso, pero sí sé que tenés una buena nota. No tengo problema de quedarme con el 9. El tema es que lo que me pasó a mí fue que yo presioné la opción B y el mismo múltiple choice se marcó la opción C. Es más, le mandé la foto después por el grupo y la opción B estaría al lado con un circulito que era el que se me marcó a mí, pero resulta que era la opción C esa. No sé por qué me pasó ese. Por eso es algo que no lo podríamos determinar tan simple. Sí, no tengo problema con el 9. De todos modos es algo que lo vamos a ir viendo. O sea, tenés un 9, tampoco es que tenés una mala calificación. No tengo problema con eso. Igual yo quedé que esta semana íbamos a tratar de ajustar algunas cosas con la gente del sistema, porque bueno, no sos el único. Yo veo que, porque es así, digamos, el parcial yo lo puedo ver, lo formulé, lo podemos verificar, yo lo puedo verificar y puedo cambiar de rol a estudiante. Cuando yo cambio el rol a estudiante, yo lo veo perfecto a todas las. Ahora, yo no sé qué pasará si justamente ese día hubo no era buena la conexión o qué, pero evidentemente ahí salían algunos errores, ¿me entendés? Y cuando yo voy al historial, digamos, de cómo ustedes respondieron, en el caso tuyo yo veo que vos tenés un solo error. Y después hay otros chicos que sí tienen otros errores. Pero bueno, es un poco complejo poderlo determinar así fácilmente, ¿no? Así que bueno, yo les pido que la próxima clase avancemos con esto, con el trabajo práctico 2. Y el que tenga alguna duda sobre el trabajo práctico 1, me avisan, me dicen, o si quieren me mandan un mensajito y me dicen, mire, profe, yo quiero que revisemos el trabajo práctico 1 porque no entiendo, no sé, las observaciones tal. Entonces yo le pido a la arquitecta que me facilite, no sé, 20 minutos, 30 minutos de la hora de la clase que viene, y ahí podemos repasar trabajo por trabajo. Acá ustedes tienen que hacer como una autogestión, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo sé que no me fue bien el trabajo práctico 1B. Bueno, yo quiero saber cuáles son los errores. Más allá que yo ya le envíe las devoluciones, tengo duda de tal cosa. Profe, ¿me permite abrir el trabajo práctico 1B? Soy fulano de tal, y lo proyectamos, lo compartimos, y así yo les puedo ir explicando cuáles son los errores. Por ahí a veces no son errores tan graves. Qué sé yo, por ahí remarcan, por ahí no escribieron bien, ustedes mismos se van a dar cuenta que por ahí un rótulo no está bien, y bueno, lógicamente lo tengo que observar a eso. Pero bueno, ustedes saben que dibujar un rótulo no es tampoco gran complicación, pero sí o sí tenemos que ir avanzando en que los trabajos sean cada vez mejor, de mayor calidad. Así que bueno, yo espero que la próxima clase estas 3 piezas ya estén por lo menos bosquejadas como para que las podamos corregir. Profe, tengo pensado hacer los bosquejos primero en una hoja cuadriculada y después hacer los dibujos en una hoja lisa. Sí, sí, perfecto.
perfecto. Ah, bien. Sí, es válido eso. ¿Por qué? Porque en la hoja cuadriculada yo puedo determinar proporciones. Todo, claro. ¿Me entendés? Entonces yo digo, bueno, a ver, yo quiero un radio de, no sé, este dice que tiene un radio de 38. Si hago centro acá, ¿qué pasa? Listo, lo voy dibujando. Lógicamente, ahí van a tener que, estas figuras, van a tener que, las líneas tienen que ser un poquito más intensas para que se note con respecto al cuadriculado, ¿no es cierto? Pero una vez que ustedes ya la tienen, digamos, como estudiada la pieza, va a ser mucho más fácil después dibujarla y pasarla en limpio en una hoja lisa. Así que yo les sugiero que lo vayan planteando, vayan haciendo los bosquejos, eso es libre, digamos. Si lo quieren hacer a mano alzada, lo pueden hacer a mano alzada. Pero, bueno, lógicamente, hacer un estudio previo, después lo tienen que hacer con instrumento, ¿no? ¿Estamos, chicos? Una duda. Nos vemos la clase que viene. ¿Cuándo tenemos el esquicio? Ahí la arquitecta seguramente ya les va a avisar. Quedan 2 teóricos más y bueno, recién ahí vamos a tener el esquicio. Enfóquense en esto, no estén tan preocupados por los esquicios, por la fecha. Enfóquense en ir avanzando sobre lo que les vamos dando. Para la próxima clase, yo voy a pedir que compartamos pantalla y ya quiero ver casi todo cómo han avanzado con este trabajo práctico. Si la arquitecta de acá 1 semana, 2 semanas dice, bueno, tal fecha se entrega, ustedes ya lo van a tener planteado. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Estamos? Y lógicamente el esquicio va a ser a partir de que el arquitecto termine de dar los teóricos, y todavía faltan algunos teóricos sobre perspectiva y vistas planas. ¿Estamos, chicos? Buenas dudas, nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Adiós. Profe, lo de la semana que viene, ese esquicio que nos van a dar, ¿va a ser solamente teórico? El esquicio se resuelve en clase, chicos. Es un ejercicio que con lo que nosotros le estamos dando, ustedes lo tienen que resolver. Por ejemplo, ¿vieron lo que yo les mostré hoy? Sí. ¿Vieron las perspectivas? Eso era un esquicio. Y no es nada complicado. Es decir, bueno, a ver, ¿esto qué es una perspectiva caballera? ¿Es una perspectiva isométrica? ¿Por qué es isométrica? ¿Por qué es caballera? Pero es algo que el esquicio se resuelve en clase. Es un trabajo que ustedes lo van a hacer que se va a resolver ahí. No es un parcial, es un esquicio. ¿Estamos? No se compliquen, no es nada difícil. Sí, profe. Igual ya tienen el material ahí como para que vayan estudiando, ¿no? Ya tienen el campus cargado, vayan estudiando el teórico hasta donde llegó hoy la arquitecta sobre lo que dice la norma y demás. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. La grabación. Ah, perdón. ¿Se paró? No. Sí, ¿no? No, profe. Acá está.